que no creo que no bien. 30 dijimos, ¿no? 35. Arrancábamos. Es que uno se quedó encerrado en el lo tuvieron que rescatar. ¿Ya lo fueron a abrir? Sí, recién ahí pude la comprar. Y ahora se está recuperando shock, ¿dónde no? Dijo que iba a tomar algo. Estaban chocando. Bueno, esperemos un segundito más. ¿Vos tenés agua? ¿Cariño? Fría. ¿Me das un poquito? Porque me olvidé de cargar. Vamos a hablar en el... No estaba para limpiarme la polla. ¿Hicieron la lista de los presentes, chicos? No. Ahí ¿Quieren está. hacer una lista ahora cuando veo a sus compañeros? A ver qué pasó. Aguirre de Maya, ¿Qué haces? Bueno Mariano, No, esa no. ya tenía que repetir. No sabemos. No sé. Después tenemos a Carrara Lautaro. Sí, acá. Escobar. Está en el baño, está. Está saliendo el baño. Chabre. No, faltó. Deja que retires. González. Vino. Sí. Leighton. No, faltó. Martiño. Acá. Navarro. Presente. Pillado. Sí, está. Bien. Presente. Sí. Reina. Presente. Román. Presente. Y rindo con la cosa. Rod. Rinde. Rinde Valery. conmigo. Vino. Sí. ¿Cuál es el nombre, Valentín? Luciano. Luciana. Luciano Gabriel. No, habló, no le pregunté el nombre, Luciano. No me acuerdo. Ah, sí, está hablado, pero le pregunté el nombre. ¿Está sí. Está escribiendo Juanito para ver que arranca su clase. ¿Trajiste camisa? Tú me dices, no me dijiste, no pensé en eso. Digo, no, ¿qué? Bueno, ¿estamos? Empecemos. Vamos a hablar de biomas subdurales, ¿sí? Como toda la patología infecciosa del sistema nervioso central, ya dijimos que son primos hermanos, ¿sí? Con la mostritis, con la sinusitis, con la meningitis. Y principalmente son primos hermanos porque hablamos de las formas de diseminación. Dijimos que una de las formas de diseminación más importantes para la reducción de abscesos, ¿cuál es? La continuidad, ¿sí? Entonces vimos que atravesando todas las barreras anatómicas, dependiendo de dónde decante la infección, puede producir diferentes patologías. Meningitis, ya hablamos al inicio, es un tema que lo van a ver en neurología, pero sí lo tienen que saber, principalmente porque el síndrome meningio se comparte en muchos procesos infecciosos. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la clínica del empiema, ustedes saben cuál es la clínica de la meningitis, pueden estar hablando durante 20 minutos, ¿sí? Y en esos 20 minutos seguramente nosotros vamos a hablar, nos van a decir, ya está, tenés 10 indicaciones, andá, a decir la sabe. Pero si yo les pregunto cuál es la clínica del empiema y dicen, fiebre, seguramente yo empiezo a hacer preguntas cada vez más específicas. Entonces, traten de ir aunando los conocimientos que tienen de otras materias con esto y repasándolos. Por ejemplo, el síndrome meningio, ¿sí? Por ejemplo, los distintos síndromes dependiendo de localización, los síndromes alternos, cuando vemos clases de tumores también, ¿sí? Y después hay temas que ya los van a ver directamente en otras materias. Pero eso no significa que no lo tienen que saber. Recuerdo que tenemos una clase hidrocefalia que hablamos de la anatomía de los ventrículos, pero es algo con la fisiología y es algo que ya tienen con lo que estoy hablando, ¿sí? Hay cosas que son más didácticas, recuerden eso. Entonces, como definición, el empiema es una afección infecciosa de la aracnoides y la madre. Y para nosotros es una emergencia médica porque evoluciona muy rápidamente. ¿Sí? Y tiene una alta tasa de mortalidad si uno no lo trae. Yo ya les conté que al inicio de mi residencia, hace 17 años atrás, la tasa de mortalidad de los abscesos cerebrales era muy alta. Principalmente porque no había métodos de imágenes desarrollados, solamente un tomógrafo en el hospital, y el tratamiento antibiótico era el tratamiento antibiótico que estaba tan desarrollado como el de ahora. Bien, entonces la tasa de mortalidad de los chicos era muy alta. Teníamos abscesos cerebrales que morían, realmente lo veíamos yo un residente. Ahora es muy raro que un absceso cerebral vaya a morir. Es más, estuvimos comentando el caso tuyo, Agus, que lo operaron ya 3 veces, Vera. Y lo vamos operando dependiendo de la dinámica que vaya teniendo en cuanto a las infecciones. En ese caso, un empiema y una cerebritis que nunca terminó de evolucionar el absceso. ¿Sí? Y no terminó de evolucionar el absceso primero por el estado inmunocompetente, entre comillas, del paciente y por otro tratamiento antibiótico precoz que ya se instauró. ¿Sí? Epidemiología. ¿Sí? ¿Cuáles creen ustedes que pueden llegar a ser las vías de diseminación de estos pacientes? Continuidad, la más importante. ¿Sí? ¿Y de dónde? A ver, que esto es un repaso de la clase anterior, por eso se lo estoy preguntando y por eso está vacío. Por eso les digo que cuando termine la clase solo hay que repasarla, ya van a haber aprendido todos los conceptos que a mí me interesan. Por diseminación, ¿a partir de dónde? Senos paranasales. Senos paranasales, a través de sinusitis. Fuerte, fuerte. Piezas dentales. Otitis, mastoiditis, Piezas dentales. piezas dentales principalmente del maxilar superior. ¿Ok? Mucho más que de la mandíbula o del maxilar inferior. ¿Sí? Principalmente por continuidad. Por lo tanto, igual que en los abscesos, puedo tener un conjunto de procesos infecciosos, ¿sí? Que se combinen entre ellos. ¿Dónde más? ¿Qué otra vía de diseminación nosotros aprendimos que podía existir? Hematógenas, ¿sí? Si hay una sepsis, tengo cultivos positivos, ¿sí? Tengo cultivos positivos, puedo tener infección del sistema nervioso central. ¿Cuál otra vez va a ser la principal vía de defensa que nosotros tenemos ante las infecciones del sistema nervioso central? La barrera macrocefálica. Por lo tanto, cuando
cuando haya rotura de la barrera hematoencefálica puede aumentar el riesgo de infección. ¿Cuándo se puede romper la barrera hematoencefálica? Traumatismos. Iatrogénica cuando nosotros operamos, esa la recuerdan siempre. Tumores. Tumores. Tumores, edema, ¿sí? Todas esas causas pueden producir rotura de la barrera hematoencefálica y mayor frecuencia de infecciones. Te estás distrayendo con Joaquín. Joaquín me está distrayendo los alumnos. Bueno, entonces, todas las causas que puedan romper la barrera hematoencefálica puede aumentar la tasa de infección de los pacientes. Dependiendo de dónde se localice, los microorganismos van a producir diferentes infecciones de varios central. Y casi todas van a compartir mucho en la clínica infecciosa. En la clínica toxoinfecciosa, seguro. ¿Bien? ¿Qué otra vía de diseminación existe? Directa. Directa, muy bien. ¿Cómo es la vía directa? Trauma. Trauma, ¿sí? Los traumas penetrantes, dependiendo hasta qué capa penetre el trauma, si está infectado o se puede sobreinfectar. En el caso que les conté yo, ese palo con un clavo oxidado, ¿sí? Ahí llegó evidentemente hasta la corteza y la región subcortical, por eso es que genera un absceso. Pero ese clavo atravesó todas las barreras, desde la meninge hasta la aracnoide, hasta la sustancia gris, hasta la sustancia blanca, y puede haber llegado incluso a los ventrículos. ¿Qué otra vía de diseminación? La iatrogénica que la nombramos recién, la hematógena, contigüidad, y creo que ahí repasamos todas las que habíamos visto en la primera parte de la clase. ¿Sí? Por eso les cuento que esto es un repaso de lo primero y además vamos a hablar de las características diferenciales entre un absceso y un empiema, principalmente de la localización. ¿Sí? Y hay algo en la clínica que también es muy diferente entre un absceso cerebral puro y un empiema puro. Y ustedes lo van a poder deducir porque estuvimos charlando de eso durante toda la clase. Y ahí van a entender por qué estuvimos charlando tanto sobre eso durante la clase, porque yo sabía que a continuación era la clase de empiemos. La etiología, streptococos, estafilococos, vacíos gram negativos, y algo muy importante es que las infecciones polimicrobianas son habituales y muy frecuentes. Lo pueden anotar, yo lo había anotado en las diapositivas anteriores. Lautaro, ¿por qué crees? En realidad, ¿por qué crees no? ¿Cómo harías para hacer diagnóstico de un empiema y darte cuenta que son infecciones polimicrobianas? Tomas una muestra y haces un cultivo. Bien, bien, pero es incompleto. Luciano, que no te había preguntado tu nombre, pero sé que sos el que se quedó encerrado en el baño. No, Luciano, no estuviste encerrado en el baño, así que no estás estrellado. No, pero no. ¿Cómo me doy cuenta, ¿sí?, de que mi infección en el empiema es polimicrobiana? Bueno, haces el cultivo para anaerobios y aerobios. Bien, hago cultivos para anaerobios y aerobios. Y ahí voy a tener rescate de gérmenes aerobios, de gérmenes anaerobios y de gérmenes facultativos, que van a poder crecer en un método aerobio y un método anaerobio. Eso es algo importante que estuvimos charlando en el principio de la clase anterior. Yo no voy a encontrar algo que no busco. Nunca voy a encontrar un germen anaerobio si solo mando cultivo para gérmenes aerobios. Y ahora sé que tanto los empiemas como los abscesos en general tienen rescate polimicrobiano. Por lo tanto pueden tener aerobios, anaerobios o diferentes incluso aerobios también. Si yo no tomo una muestra en un TAP, que era el medio de cultivo para gérmenes anaerobios específicos, que sé que no tiene aire, nunca voy a tener un rescate en un anaerobio. ¿Ok? Fisiopatología. Estuvimos charlando a través de los mecanismos de diseminación. ¿Bien? Ya sabemos cómo puede llegar un germen y producir un empiema. Y volvemos para atrás. Y didácticamente, localizamos a la colección infecciosa entre la aracnoides y la dura madre, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar en el espacio subaracnoideo? Rápido. Líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Y vamos a volver a la fisiopatología de la hidrocefalia. ¿Se acuerdan? Sí. El líquido cefalorraquídeo, ¿dónde se producía? En los plexos coloridos solamente. Y en las células primarias. Circulaba por todo el sistema ventricular, siempre y cuando no haya una hidrocefalia de causa obstructiva, eso ya lo aprendimos en la clase anterior. ¿Y qué pasaba en el sistema ventricular? Puede ser absorbido. Se absorbía muy bien, llegaste al final del cuento. ¿Cómo llegamos al final del cuento? Circula. ¿Circula por dónde? Sí, claro. Principalmente por los ventrículos y hacia las cisternas. ¿Y las cisternas a través de qué estructuras se terminaban absorbiendo? Que estaban ubicadas, era la interfaz entre qué dos componentes. Senos venosos. Fuerte. Senos venosos. Senos venosos del lado distal y del lado proximal El espacio. el espacio subaracnoideo. Por lo tanto, esas vellosidades eran sistemas valvulares que dejaban pasar líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo solamente a la sangre venosa y no dejaba pasar sangre venosa al espacio subaracnoideo para que no haya una hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? ¿Qué pasaba cuando hay una hemorragia subaracnoidea? ¿Cuál era la clínica que tenía el paciente? Y así. Signos meninges. Signos meningios. Hidrocefalia puede dar, pero principalmente signos meningios porque la sangre irritaba al espacio subaracnoideo de las meninges. ¿Qué pasa cuando hay pus en vez de líquido cefalorraquídeo? También voy a tener, recuerden que esto es algo didáctico, ¿sí? Hay algunas cosas que uno las modifica, pero para que ustedes lo puedan entender. Por eso en el libro puede estar diferente como lo preguntaste, ¿sí? Pero a mí lo que no me interesa es, me interesa que ustedes lo entiendan y cuando estén frente a un paciente con una sospecha de un empiema sepan que puede tener signos de irritabilidad meningial. ¿Por qué? Porque además del líquido cefalorraquídeo puede haber gérmenes y puede haber material purulento. Y este material purulento va a terminar irritando de alguna forma las meninges y por lo tanto va a producir un síndrome meninge. Perdón, una consulta, porque me quedó la duda de la clase pasada, que dijo que ACV hemorrágico no entraba. Cuando tuvimos la clase con Agustín nos dio ACV hemorrágico. ACV isquémico. Isquémico, eso, no entraba. Debí imaginar a Diferencial con el maligno. Bien, que es el quirúrgico. El desarrollo del ACV isquémico lo van a ver en neurología. Claro. Nosotros operamos específicamente cuando el ACV isquémico es maligno y compromete una superficie muy importante que Sí, cuando le imaginaba el efecto de masa. Exactamente. Pero, entonces, ¿entra o no entra? No sé, a ver, es un tema, yo les expliqué que lo importante del ACV isquémico que en primera instancia, cuando uno piensa en la medicina ambiental del problema, el paciente se presenta con síntomas que en primer lugar uno no puede hacer la distinción entre si es ACV isquémico o hemorrágico. Por eso, digamos, es importante la clínica y por eso vimos dentro del ACV
una introducción leve de... Claro, sí, cómo diferenciar. Pero dentro del ACV isquémico, usted tiene que saber que existe una metada terapéutica con un procedimiento neurointervencionista y además hay un tipo de ACV isquémico que tiene resorte principalmente neuroquirúrgico. Yo me centraría más en el ACV isquémico maligno. Sí, claramente en hemorrágico vimos más cosas, pero no se me había quedado la duda porque como vimos los dos... No, lo más importante de esa clase, pasando limpio, es que el se ACV me hemorrágico. ahí. Pero sepan lo que es un ACV isquémico maligno y que, bueno, Ahora, cómo se trata. creo que resumir con la misma respuesta que te di en todas tus dudas a lo largo de las clases, ¿sí? ACV isquémico no entra en el temario. Es un tema de neurología, así que nadie te lo va a preguntar como tema, tranquilo. Ahora, ¿vos crees que a mí me interesa que vos sepas cómo diferenciar un ACV isquémico masivo en un paciente que estés atendiendo en la guardia? Sí, es que en realidad ya lo vimos varias veces, preguntábamos para Buenísimo. saber por las dudas. Eso es lo perfecto, las preguntas están súper bienvenidas. A mí particularmente lo que me interesa es que vos sepas darte cuenta cuándo está enfrente tuyo un ACV isquémico, ¿sí? Ya que no te lo vayan a tomar en el examen porque no entra dentro del tema. No, siempre me dijeron, hacer la TC y y tener tiempo de evolución y síntomas y antecedente del paciente. Ya con eso nos quedamos tranquilos, porque la idea de nosotros es que vos sepas resolver y derivar un paciente que tenga un ACV isquémico. Y que no se pase delante de tus ojos y se termine muriendo con un edema y con hipertensión endocrinal. ¿Está bien? Pero como tema, ACV isquémico entra dentro de la cursada de neurología. Ok. ¿Sí? Nosotros se lo damos el ACV isquémico para que sepan cuáles son los ACV isquémicos que nosotros operamos. Y para hacer un diagnóstico diferencial con el ACV hemorrágico. Listo, Así como vimos todos esos diagnósticos diferenciales recién con el absceso. Sí, nadie va a preguntar un linfoma en un HIV positivo, pero sí saber que existen diagnósticos diferenciales y uno lo tiene que pensar también. ¿Alguna pregunta o algo? ¿Habla? Localización. ¿Sí? Estamos hablando de las hemorragias subaracnoideas, ¿sí? Por eso llegamos a la irritación, ¿sí? De las meninges y la clínica que va a tener. ¿Sí? Yo tengo un absceso frontal, un absceso cortico-subcortical frontal. ¿Qué clínica va a tener ese paciente? Chicas, adelante. Síntomas Puede tener. motores. Tengo un absceso frontal. ¿Qué clínica va a tener? El primero de todos. ¿O puede tener? Déficit neurológico. Puede tener déficit neurológico, puede que no. ¿Qué más? ¿El absceso es una patología infecciosa? Sí, Bien. fiebre. Lo primero que debo responder es fiebre, porque además me va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial con el resto de las emociones ocupantes de la región frontal. Por ejemplo, un tumor. ¿Sí? O una desmielizante, por ejemplo. Entonces, uno tiene que jerarquizarla haciendo sintomatología. ¿Puede haber un absceso que no tenga fiebre? Sí, puede haber un absceso que no tenga fiebre, por supuesto. A mí didácticamente me interesa que ustedes jerarquicen la fiebre porque va a ser un buen método para poder hacer un diagnóstico diferencial con un tumor, por ejemplo. ¿Puede tener fiebre un tumor? También puede tener fiebre un tumor. ¿Está bien? Por la muerte cerebral de alguna que puede llegar a tener o porque está usando con una comorbilidad infecciosa como pasan los chicos. ¿Sí? Que van a ver que en el quirófano se sorprenden muchos pacientes porque tienen cualquier tipo de patología respiratoria y eso trae fiebre. No significa que el tumor esté infectado. Pero bueno, después el diagnóstico diferencial se hace un poco más respetuoso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué clínica puede llegar a tener un absceso frontal? Fiebre. ¿Qué más? Déficit neurológico, como lo dijo nuestra compañera. ¿Qué más? Déficit sensitivo motor. Déficit sensitivo, déficit motor, puede traer convulsiones y irrita la corteza cerebral. ¿Sí? Lo que va a diferenciar la clínica de un absceso, que es una clínica toxinfecciosa, de la clínica del empiema. ¿Sí? Porque acá sí va a haber diseminación rápida de la infección. Mientras que en el absceso hay la diseminación rápida de la infección. No. ¿Por qué no? Está capturado. Por todo lo que vimos, por todos los estadios que vimos. Porque ya desde el estadio 1, el sistema nervioso central, incluyendo las células de la glia, tratan de localizar esa infección. Esa es la gran diferencia entre la clínica de los empiemas y de los abscesos cerebrales. ¿Está bien? Que en el empiema hay una clínica de diseminación de la infección. Por lo tanto, voy a tener con mayor frecuencia un síndrome meningio franco. Ahora, son patologías infecciosas hermanas. Puedo tener un absceso y un empiema también, porque en este caso se produjo por diseminación de un foco odontogénico. Entonces, el germen fue primero por un empiema y después ingresó, ¿sí? Pasó las meninges, se llevó a la corteza cerebral, a la región cortico-subcortical y generó un absceso. Ahí ya tengo una combinación de dos patologías. ¿Sí? Entonces, esa combinación de dos patologías voy a tener una combinación de la clínica. Y ese paciente sí puede tener con mayor frecuencia un síndrome meningio. ¿Está bien? ¿Recuerdan los signos y síntomas de la hemorragia subaracnoidea? Sí. Se produce por irritación también. Lo mismo pasa. La sangre y el material infeccioso termina irritando las meninges y se produce la misma sintomatología. Incluso en la hemorragia subaracnoidea puede haber fiebre o febril. ¿Sí? Pero si yo tengo clínica de síndrome meningio y estoy entre las sospechas si es hemorragia subaracnoidea o si es una meningitis, por ejemplo, ¿cuál es el principal signo que me lo va a diferenciar? Si es infeccioso o no es infeccioso. Fiebre. Bien. ¿Y qué pasa cuando yo le hago una punción lumbar? ¿Qué va a venir? El único que va a venir en el otro. Purulento y el otro. Purulento o infeccioso, en todos casos viene purulento, a veces viene turbio y no se hace el purulento, pero sí es verdad, infeccioso, con cultivo positivo y características físico-químicas de infección. Y en el otro, sangre, ¿sí? Entrenado, sin entrenado, semático, como lo quieran llamar, eso es más específico de la especialidad. Pero sí va a haber una diferenciación en la punción lumbar. Es una forma de obtener cultivo y obtener diagnóstico también. Principalmente en los primeros estadios en donde ya sabemos que un absceso o un empiema puede pasar a un niño específico porque lo hemos visto en la etapa de cerebritis precoz y lo hemos visto en las imágenes también. ¿Ok? La localización pueden ser unibilaterales, pueden ser holocranianos y se pueden localizar en la línea media del espacio interhemisférico. ¿Puede pasar si está, no sé, cerca de un ventrículo como el volcado cuando hay sangre? Puede pasar también, sí, puede pasar. Y en general la sintomatología y la clínica de ese paciente, la mortalidad aumenta mucho, ¿sí? Y la clínica del paciente se hace muy rica y muy evidente. ¿Y qué pasa si yo tengo material infeccioso volcándose al ventrículo? Hidrocefalia. Puede pasar de que tenga hidrocefalia. ¿Y qué tipo de hidrocefalia va a tener?
No obstructiva. no obstructiva o comunicante por alteración en la resolución de las velocidades de Pacheco. Ve cómo las patologías se van relacionando entre sí. Por eso uno no puede ponerle el sello de una sola cosa a algo. Uno tiene que pensarlo fisiopatológicamente. Y estas clases, todas las clases, pero a mí específicamente mis clases, yo las vuelco a eso. A que ustedes puedan pensar y razonar y terminen pensando la materia de esa forma. Y esto se mezcla con el otro y bueno, si ya tengo, como lo dijo nuestra compañera, material infeccioso entrando en los ventrículos, el líquido ya va a ser infectado, ese líquido va a producir hiperproteinorragia, esa hiperproteinorragia va a alterar las funciones de Pacchioni. Entonces ya voy a tener una hidrocefalia asociada a un posible edema que me va a generar más hipertensión endocrina. ¿Se acuerdan que me preguntaban qué pasaba con la hidrocefalia y la hipertensión endocrina? Eso, se combinan ambos. Como se combinan las patologías del sistema nervioso central también. ¿Por qué hay más frecuencia de que puedan ser unibilaterales, que puedan ser holocranianas o puede afectar la línea media que en los abscesos? En general el absceso era único, en niños suprimidos había abscesos múltiples o con satélites. ¿Qué creen que la fisiopatología que cambia entre el empiema y el absceso para que esto pueda ser más diseminado? Porque es una cavidad preformada. Bien, Dice bien. la otra que es Porque hay una cavidad preformada entre comillas en donde puede circular entre otras cosas el líquido cefalorraquídeo infectado. ¿Sí? Mientras que no hay un gran componente de defensa como es la glía en ese lugar, como si existe en la corteza y la sustancia blanca, la sustancia que es la sustancia blanca, que es el que trata de frenar ese absceso y de capsular ese absceso para que no haya diseminación. Acá no hay, por un lado, hay un espacio previo y por otro lado no hay un mecanismo de defensa que sea eficiente. Por lo tanto, la infección se disemina muy rápidamente. Por eso tiene mucha más mortalidad los empiemas que los abscesos cerebrales. ¿Pero es menos frecuente un empiema que un absceso? ¿No? Ajá. No, es más, tenemos internados cuántos empiemas. Ahora hay 4. Tenemos internado 4 empiemas. Y yo les recomendaba a los chicos porque el sábado se operaron, jugaban como en 2 cirugías, 3 empiemas. 3 empiemas juntos, el mismo día, Yo creo que tiene que ver porque teníamos la clase de empiemas. Entonces, los pacientes sabían que hoy íbamos a tener clase de empiemas y dicen, bueno, me van a tratar bien, así que. Bueno, esa es la gran diferencia en cuanto a la clínica y a la localización, tanto de los abscesos como de los empiemas. Por eso nos sirve mucho tener primero la clase de empiemas, que es una clase más teórico-magistral, ¿sí? Donde hablemos de todo, y una clase a continuación de empiemas es donde razonemos todo lo que aprendimos en la primera clase. Clínica, se lo voy a dejar para que lo noten. Fiebre, síndrome meningio, ¿sí? Síntomas neurológicos focales, como nos contó recién nuestra compañera, rápida evolución con compromiso periférico, y el 50% de los pacientes deteriora su sensorio que no ocurre en el absceso. Además de tener convulsiones focales y irritación de la corteza cerebral. A continuación, nuestro residente segundo año les va a dar muchos casos de empiemas, va a ver fotos y tomografías y todo, así que va a ser mucho más entretenido que la parte teórica. Pero lo interesante de eso es que cuando ven las imágenes, ustedes van a poder reconocer, porque mucho de esta clase se trató de ustedes hablando y reconociendo imágenes de las cosas que íbamos viendo en la parte teórica. Entonces va a estar bueno porque en las imágenes les va a mostrar Juanito, ustedes van a poder reconociendo todos los signos que estuvimos charlando, tanto en empiemas como en abscesos, ¿sí? Solo los repasamos. Fiebre es el signo preponderante de las patologías infecciosas y el que me va a ayudar para hacer diagnósticos diferenciales con muchas de las imágenes que se van a aparecer. ¿Está bien? Por eso cada vez que yo les pregunté, les di una patología para hacer diagnóstico diferencial, al principio no me hablaban de fiebre ni de la clínica, pero al final siempre nombraban la clínica del paciente para hacer un diagnóstico diferencial, aunque sea imagenológico, ¿sí? Para ver que los buenos imagenólogos les van a pedir un resumen del paciente, les van a preguntar a ustedes qué es lo que tiene, ¿sí? Porque si bien las imágenes se puede diferenciar perfectamente de una estilizante de un absceso, la clínica va a ser soberana y si tiene fiebre o no va a ser algo apoyada a ponerle el sello de patología infecciosa. Fiebre, síndrome meningio, que lo estuvimos repasando cuando hablamos también de hidrocefalia, cuáles son los signos y síntomas que se ven. Déficit neurológico focal va a depender de la localización y principalmente si está agregado o no al empiema o un absceso. Lo mismo va a pasar con las convulsiones focales, si hay irritación de la corteza cerebral puede haber convulsiones. Y fíjense que hay algo que no nos aparecía en los abscesos y tiene que ver con la fisiopatología que estuvimos charlando nosotros y la rápida diseminación porque es un espacio virtual, un espacio previamente formado. Y tiene que ver con el rápido deterioro del sensorio de los pacientes. ¿Sí? A diferencia de la fisiopatología de los abscesos, que pasaba de cerebritis precoz a cerebritis tardía, a capsulación precoz, a capsulación tardía. Acá yo soy un microorganismo que entro en una cavidad previamente fijada y que encima tengo un líquido cefalorraquídeo que me permite y remato por todos lados para poder diseminarme rápidamente. Por lo tanto, es una urgencia neuroquirúrgica y además es una de las causas de deterioro del sensorio rápido. ¿Sí? Y mucho más cuando tenga competencia del sistema inmune de los pacientes. Por lo tanto, si yo sospecho porque tengo fiebre, porque tengo un síndrome meningio y porque deterioró el sensorio, que mi paciente tiene un empiema, ¿qué tipo de tratamiento voy a instaurar ya? Antibiótico. El antibiótico. Esa es la respuesta correcta. Vemos si necesita cirugía o no necesita cirugía. Toda la patología infecciosa necesita, el sistema nervioso central, necesita un tratamiento antibiótico empírico inicial y precoz. ¿Sí? Porque como no pasa en el absceso, pero sí pasa en el empiema, se deteriora su sensorio muy rápidamente, el paciente puede morir si no recibe el tratamiento antibiótico. ¿Qué pasaba con el tratamiento antibiótico inicial? ¿Actuaba ya? ¿Apenas lo colocaba a pesar de que sea endovenoso? No, necesita alcanzar su pico, ¿sí? Y mantenerse en ese pico durante todo el tratamiento antibiótico. Por eso hay que iniciarlo lo más precoz. ¿Y hoy inició una dosis larga o...? No. Agregamos directamente, no hay como una dosis estandarizada, empírica, para cada uno que se ajusta, en el caso de los niños, al peso de cada uno de los pacientes. ¿Qué fármacos se utilizan? Ahí lo vamos a ver. Sí, usamos un triple esquema que se puede modificar según los infectológicos. Acá le damos el máximo tratamiento antibiótico, pero después en algunos consensos infectológicos para disminuir la resistencia que estuvimos hablando en la clase anterior, tienden a disminuir también ese tratamiento antibiótico empírico. Sigue siendo una balanza. ¿Qué pasa si yo hago una disminución en el número de tratamientos de antibióticos que usan el antibiótico empírico? ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Va a aumentar o va a disminuir?
puede aumentar, porque la bacteria puede ser resistente. Si yo uso menos antibióticos, menos combinación de antibióticos, ¿sí? En vez de usar 3 antibióticos empíricos, uso 2. ¿Qué va a pasar con la resistencia en el medio? Terminó la resistencia. Va a disminuir la resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Estoy usando menos antibióticos. Estoy dando un antibiótico por las dudas, menos a un paciente, entonces creo menos resistencia. Pero ¿qué va a pasar con mi paciente que tiene infección del sistema nervioso central? Tiene más riesgo de que no esté cubierto un germen específico si no uso un tratamiento antibiótico con espectro. Por suerte eso es algo que hacen los infectólogos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ellos se van buscando la resistencia con los gérmenes, los antibióticos, porque además van analizando la epidemiología y saben cuáles son los gérmenes más frecuentes. Los gérmenes estuvimos viendo nosotros y nos contaban los residentes que están cambiando antes y después del COVID. ¿Sí? Nosotros tenemos algunos gérmenes que no aparecían antes y que se aparecen ahora, por eso es que quizás el tratamiento antibiótico empírico pueda llegar a cambiar. Pero en sí, un tratamiento antibiótico empírico incluye 3 antibióticos, de los cuales se cubren gram positivos, gram negativos y además anaerobios. Igual lo vamos a ver para que lo noten y lo tengan como respuesta correcta. Diagnóstico. Y esto no hace ninguna otra cosa, ¿sí?, que hablar acerca de lo que ya estuvimos hablando desde la primera clase. Lo más importante siempre va a ser la clínica. Por eso es muy importante el interrogatorio y el examen físico que hagan ustedes de todos los pacientes. Yo no voy a sospechar que mi paciente tiene un edema si yo lo interrogué y lo revisé a él o a la familia. Nunca le voy a pedir una imagen o una imagen, porque nunca le voy a haber sospechado. ¿Sí? Por lo tanto, la clínica siempre va a ser soberana. Si el paciente tiene un deterioro rápido del sensorial, no voy a llegar a interrogarlo, porque me van a responder incoherencias. ¿Sí? Pero esa respuesta verbal va a hacer que me caiga la carga del agua. Yo voy a tener un deterioro del sensorial de ese paciente. ¿Sí? Me va a decir cuándo intubar y cuándo no intubar. Cuándo hacer una resonancia urgente y cuándo no hacer una resonancia urgente. Por eso no hay pasos en la medicina de la neurociencia. Yo no digo, cruzo a hacer una resonancia porque subo. ¿Sí? Va a depender de muchas cosas. Del cálculo competente del paciente, del sensorio que tenga el paciente, del rápido o no deterioro que tenga el paciente, de la respuesta a los antibióticos que tenga. ¿Sí? No hay una fórmula, no van a encontrar acá A es igual a, no existe eso en medicina. Y tampoco es la forma que tienen que razonar ustedes las partes. Obviamente los exámenes complementarios inespecíficos, pero en el cual yo sospecho infección, en laboratorio tenemos cultivos. ¿Sí? Si un paciente viene con una confusión, yo no le voy a hacer un cultivo si no sospecho que puede tener una patología infecciosa. Cuando hablamos de diseminación, me dijeron la vía hemática, por lo tanto, el rescate de la infección de la vía hemática la voy a hacer a través de pancultivos, no solamente en cultivos. Yo pienso que mi paciente esté infectado, lo voy a pancultivar. Tomar muestra de orina, o sea, infección urinaria, tomar muestra de sangre, ponemos cultivos, y la función lumbar que está en algunos textos contraindicada porque tiene un bajo rédito, ya lo estuvimos charlando, en el caso de los abscesos, y en otros casos, ¿sí?, puede llegar a rescatar un germen, si esto es un embrión. Entonces, en algunos destacan que está contraindicada, ¿sí?, principalmente por el bajo rédito de recuperación de gérmenes, ¿sí?, y además porque en algunos casos de empiema que genera mucho efecto de masa, aumenta el componente supratentorial. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando tenemos tumor de fosa posterior? Sí. O que estaba paciente hidrocefalia y me preguntaban, ¿le hacemos una punción lumbar o no le hacemos una punción lumbar? O es más, ya que lo sabemos, ¿le colocamos una derivación lumbo-peritoneal o no le colocamos una derivación lumbo-peritoneal? En este caso es mucho más dinámico, va a depender del volumen del empiema, ¿sí? O sea que en el tumor de fosa posterior y en la hidrocefalia siempre, ¿sí?, nunca le hago una punción lumbar y nunca le coloco una derivación lumbo-peritoneal porque es la presión que hay que riesgo de enclavamiento. Esto es un punto que está muy discutido incluso en los artículos actuales de neurociencia. Y por supuesto, exámenes complementarios, la neuroimagen. ¿Cuál es el gol estándar? Siempre la resonancia magnética con gaudino. ¿Todos tenemos resonancia magnética? No. En un paciente que deterioró el sensorio y yo lo intubé, ¿le voy a hacer una resonancia magnética nuclear? No. Le voy a hacer una tomografía rápido para hacer sin ningún empiema y comenzar tratamiento antibiótico empírico y en todo caso tratamiento quirúrgico con la tomografía. Si el paciente se mantiene estable, por supuesto que le voy a hacer una resonancia. Si tengo una resonancia disponible, ¿sí?, y si tengo el tiempo para esperar a hacer una resonancia disponible. Muchas veces hay que trasladar al paciente a otro nosocomio para hacer una resonancia. En ese traslado el paciente se murió. Volvió con la resonancia y yo sé que tuvo una resonancia con empiema, pero tengo paciente. Y para hacer un tratamiento antibiótico primero y para hacer un tratamiento quirúrgico posible después. Llegó nuestra estrella, el doctor Medina, que nos va a dar la parte práctica. Acá tengo un micrófono, Juan. Juan, ¿querés avisarle a Manu o a los chicos de docencia porque está cerrado con llave y tu clase la tiene que poner acá, en la computadora? Decirle que tenés un pendrive con una clase nueva y si te pueden abrir y ellos te enganchan la clase ahí. Y decirle que te traigan un micrófono así no tenés prioridad. Tratamiento farmacológico, ¿sí? Pacientes de la comunidad, ceftriaxona, más metronidazol. Estos sistemas pueden variar dependiendo de la resistencia de cada una de las comunidades y la epidemiología. Por eso es importante la epidemiología, saber qué se rescata en cada uno de los empiemas. Se añade vancomicina si la causa fue traumática porque cubre cocos positivos que son gérmenes que se encuentran en el área. Y en pacientes intrahospitalarios, esta causa iatrogénica que nosotros nos encanta hablar y que ustedes también me la recuerdan, se utiliza la combinación de 3 fármacos, vancomicina, meropenem y metronidazol, para cubrir cocos positivos, ácidos negativos y anaerobios también. El meropenem cubre algunos anaerobios, no todos. ¿Sí? Por lo tanto, algunos infectólogos solo ponen vancomicina y meropenem. Yo creo que depende mucho de la clínica del paciente. Si es un paciente que está en terapia intensiva con deterioro del sensorio, yo voy a preferir un triple. Perdón, un triple esquema. ¿Qué decimos? Voy a preferir un triple esquema, porque mi paciente no va a poder esperar. Si tiene un anaerobio que estoy viendo por el meropenem, se va a morir. Por eso es importante que el infectólogo también, igual que nosotros, vaya a ver al paciente en estado de enfermedad. No es lo mismo un paciente intrahospitalario, intubado, con una sepsis, ¿sí?, y con un sepsis muy alto a punto de morirse por el problema que tiene, que un paciente que lo vemos en el consultorio y lo internamos sin déficit neurológico y con un sensorio de un grado 15 en 15. Pero siempre
que sospeche de una patología infecciosa del sistema nervioso central, voy a hacer antibiótico. Siempre. Y después voy a definir si quirúrgico o no quirúrgico. Por lo tanto, siempre que les pregunten cómo se tratan las patologías infecciosas en la neurocirugía, la respuesta correcta es antibióticos. Incluyendo las piloventriculitis y las infecciones de jaulas, como lo charlamos en la clase pasada. Igual el metronidazol también le cubre los anaerobios. Metronidazol también cubre anaerobios, sí señor. Pero metronidazol tiene una cobertura mayor de anaerobios que neurocreno. Depende mucho de los gérmenes que encuentren dentro del hospital. Por eso es que a veces solo asocian matomicina y neurocreno y aguardan el resultado de los cultivos anaerobios. Si yo nunca mandé un cultivo anaerobio en un medio TAP, nunca voy a saber si le toca realmente metronidazol. Y el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Lo vamos a charlar ahora con el doctor Medina, que nos va a mostrar casos, que la mayoría de los casos neuroquirúrgicos que nos va a mostrar recibieron tratamiento quirúrgico, ¿sí? Esta clase estaba hecha antes que los residentes de la parte práctica, así que hay un montón de fotos que la vamos a pasar rápido para no spoilear la parte de Juanito, ¿sí? Pero como complicaciones podemos encontrar tromboflebitis, complicación infecciosa, en la parte de trombo de los senos y las venas, principalmente del seno venoso longitudinal superior, ¿sí? Y es algo que los cuales tenemos porque volvemos a combinar hidrocefalia y hipertensión endocrinal con patología infecciosa. Lo voy a dejar para que lo anoten porque del resto ya hablamos, absceso, celulitis. Pero ¿qué pasa cuando se produce una trombosis de un seno tan importante como es el seno venoso longitudinal superior? ¿Qué pasaba entre el espacio subaracnoideo y los senos venosos? ¿Qué es muy importante aquí? La absorción. Si yo tengo un seno trombosado, ese líquido no va a poder pasar del espacio subaracnoideo a un seno en donde está trombosado. ¿Sí? Aumenta la presión venosa, entonces no hay pasaje de líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué pasa si no hay pasaje de líquido cefalorraquídeo? Hidrocefalia. Se empieza a acumular y se genera hidrocefalia. ¿Tipo obstructivo o no obstructivo? Piénsenlo y lo respondo. Si yo tengo una alteración en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, ¿se produce hidrocefalia comunicante o no comunicante? Comunicante. Por lo tanto, ¿puedo tratarlo con una endoscopía? ¿Con una tercera ventriculoscopía endoscópica? No, porque el líquido que va a volver a las cisternas va a pasar el espacio subaracnoideo. Y el espacio subaracnoideo se va a tender o tratar de ir a través de las velocidades de Pacchioni hacia la sangre del sistema venoso que está trombosado hasta ahorita. ¿Sí? Ahí es donde toda la fisiopatología se empieza a mezclar. Y donde sirve que hayan entendido hidrocefalia y la circulación del líquido cefalorraquídeo para saber qué pasa cuando yo tengo un empiema y ese empiema produce una trombosis de un seno tan importante como el longitudinal superior. Imágenes, las voy a pasar rápido, que Juanito no la vea, ¿sí? Se va a ir señalando, en línea media, muchas combinan, ¿sí? Distintas patologías también en línea media, ahí, bueno, también lo podemos ver, es súper evidente, ¿sí? Miren cómo sigue toda la línea media, la tienda también, puede ser supra e infratentorial, más imágenes. Esto era, ¿qué hay acá? Interesante. Desplazamiento de línea media, lo vimos cuando vimos absceso, ¿sí? No solamente el desplazamiento de línea media, según imagen hipodensa, con captación, ¿sí? Que ya no forma absceso, pero incluso hay algunos, acá como se ven los senos normalmente, hay algunos más senos. Hay uno que tiene infección odontógena que me parece interesante también, senos ocupados. Senos maxilares. Exactamente, hay algunos senos que son muy evidentes, tipo, opa, opa, se fue todo. Esto es Juanito, que no quiere que le spoilee su clase. Vamos a ocupaciones de senos, ¿sí? Y acá ya empezamos a ver combinación de empiema con abscesos cerebrales. Y es algo que vemos frecuentemente. Antes de ver un absceso cerebral, ¿qué vamos a ver ahí? Una cerebritis. ¿Sí? Que es el caso del paciente de Agustín, que se operó varias veces. Tiene una cerebritis frontal derecha, ¿no? ¿Verá? Sí, derecho. Tiene una cerebritis frontal derecha asociada a un empiema. Y la cerebritis frontal derecha tiene la característica de que nunca evolucionó a un absceso. Por lo tanto, quirúrgicamente podemos tratar el empiema, pero no la cerebritis. Porque esa cerebritis con antibióticos puede tener y recuperar su función normal. Por eso es que no operamos la cerebritis, pero sí operamos los abscesos cerebrales. Pero para que llegue un absceso es que el tratamiento antibiótico no fue. A pesar de eso, le das tiempo a la cerebritis y no lo tratás, porque además no tenés márgenes localizados, más cuando es cerebritis precoz que no evoluciona. Ahora cerebritis tardía porque los antibióticos no la dejan evolucionar. O que esté inmunocomprometido. Es inmunocomprometido. Nunca vas a tener un margen específico de una cerebritis para poder resecar eso. Tampoco es resecable porque está sacando cerebro que es potencialmente funcionable una vez que responde al tratamiento antibiótico. Me había olvidado que tenía sonido. Y esto obviamente es una licencia porque se la tenía prohibiendo. Me había olvidado que había puesto sonido. Bueno, ahora los voy a dejar. No quiere. Sí, está reticente para el micrófono. Lo voy a dejar con Juan, que Juan le va a dar una gran presentación acerca de los empiemas. Es una patología que rápidamente se entiende porque dedicamos mucho tiempo a la fisiopatología, a la epidemiología, a la etiología del absceso. ¿Alguna duda que se haya quedado? Súper. Ahora, nuestro presidente de segundo año, el doctor Medina, nos va a dar una serie de casos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el micrófono? Ahí lo tiene acá en la cabina. Tráelo. Decía que te lo pase. En general, hidrocefalia y absceso, ¿sí? Otra cosa, Agus, perdón, y que hago siempre es decirles cuáles son los temas importantes que tienen que saber y no se pueden presentar si no lo saben. Eso no significa que son los únicos temas que tienen que saber. Significa que no saben, si no saben un sistema, no se presenten, porque nosotros no lo podemos aprobar. Hidrocefalia, tumores suprainfratentoriales, traumatismo encefalocraniano, ¿sí? Y ACV hemorrágico son temas que sí o sí tienen que saber. Porque si yo te pregunto sobre hidrocefalia comunicante y no sabes lo que es una hidrocefalia comunicante, yo no te puedo aprobar. Por más que hables del resto de los temas.
¿Sí? Son temas pilares o fundamentales. El resto de los temas necesito no saberlo o no. Significa que si no sabes esos 5 temas principales, no te presentes. Preferiría que te presentes en otra llamada con todo preparado y se saque una excelente nota. Nosotros siempre ponemos muy buenas notas, en general, se sacan muy buenas notas, así que es una materia corta, que nosotros le damos muchas clases prácticas y teóricas para que tengan una nota que termine equiparando la nota de anatomía o etología, que por eso es una nota más chiquita. Recuerden que para el examen de residencia necesitan el promedio. Entonces, esta es una materia para subir el promedio. Es una materia corta, entendible, que se la damos acá nosotros bien explicada y ponemos buenas notas en general. Pero no se presenten si no saben de esos temas. Con relación a tumores hay que saber bien los linajes centrales de cada uno. Te pueden llegar a presentar, preguntar específicamente por algún tumor que sea muy patológico a nivel superinfratentorial. Sí, por ejemplo, un meningioma, que tiene características diferentes en cierto grupo etario con respecto a otro. Y otra pregunta en cuanto a los tumores, porque, o sea, en el libro no separaba los supra de los infra, y cuando vimos los supra, también muchos de esos supra eran infra, como el meningioma. Sí. Entonces la diferencia va a ser si está por encima de la tienda del cerebelo, va a ser de localización. De la localización y de la clínica. Por eso hoy diferenciamos empidema y abscesos. Entonces yo te pregunto, ¿qué clínica te va a dar un meningioma supratentorial? Vos me lo podés responder, porque sabes que va a estar por encima del tentorio, pero si yo te pregunto qué clínica va a ser, muchas gracias, ¿qué clínica va a dar un meningioma infratentorial? También me lo vas a poder responder, porque está por debajo del tentorio. Y la clínica va a ser diferente. Supratentorial dependiendo de la localización, infratentorial es un componente más pequeño y en general la sintomatología de tumores de fosas posteriores es muy parecida entre ellos. ¿Sí? La ocupación de un tumor de fosa posterior, ¿qué clínica nos va a dar? El déficit de los pares también. Bien, ¿qué más? Aumento de la presión intracraniana porque es Bastante generalizado, pero te puede venir hidrocefalia obstructiva mucho más fácilmente que un supratentorial. ¿Por qué? Porque puede bloquear el cuarto ventrículo más rápidamente porque el volumen es más pequeño. Entonces, todo es pensarlo. Es que yo los veía tan iguales, entonces Ahora ya sabes que no ¿cómo son van a- iguales. Ahora ya sabes que dependiendo de la localización, las cosas te dan química completamente diferentes. Por eso que no les conviene estudiar tumor de fosa posterior, esto. No. Pensar, toda lesión que esté en la fosa posterior te va a dar la misma sintomatología. Ahora, si es un absceso de fosa posterior, ¿qué más le va a dar? Fiebre. ¿Sí? Y si es un tumor, y va a depender si el crecimiento es rápido o si el crecimiento es lento. ¿Sí? Si el crecimiento es rápido, le va a dar rápidamente hidrocefalia obstructiva y mucha sintomatología. Pero si el crecimiento es lento, la sintomatología va a ser insidiosa. Va a ser un paciente que hace meses que vomita. ¿Por qué se generan los vómitos tan recurrentes? Sería Los por- vómitos. Y es multifactorial. Hay un sitio que se llama zona quimioreceptora de gatillo en el tronco, que es el centro del vómito. A veces es por irritación directa, por infiltración con un tumor, o a veces simplemente la distensión de la fibra que se genera con la hipertensión intracraniana o el efecto de una lesión puede generar aumento de los vómitos. O sea, Pero los vómitos siempre son por acción sobre el área postrema, digamos. indirecta o directamente. Ah, O sea, genial, no tiene hay otra un opción. centro neurológico que regula el vómito, el reflejo, donde están las vías que generan el vómito, la coordinación motora que lo lleva al vómito. Ahora, esa área postrema, como vos lo llamas área postrema, puede estar comprimida por el tumor per se, si es un tumor de crecimiento rápido, pero si es un tumor de crecimiento lento, la puede comprimir muy lentamente, puede generar hidrocefalia. Y la hidrocefalia a su vez producir una hipertensión, comprometiendo la presión de la fosa posterior y a su vez también altere tu área postrema. Entonces, todo te lleva a todos lados, dependiendo cómo uno lo razone fisiopatológicamente. ¿Sí? Si lo cuidan de memoria no les va a servir para nada. Pero si saben que los síntomas de la fosa posterior van a ser los mismos, van a poder hablar durante 2 horas de un absceso de la fosa posterior o de un tumor de la fosa posterior. Es decir, el meningioma de mujeres hombres lo que hay que estudiar. Va a servir en el futuro. Y cuando tengas un paciente, sea hombre o mujer, vas a sospechar que tiene un tumor. ¿Sí? No es que decir, es mujer, entonces seguro es un meningioma. No le vas a pedir qué cosa. ¿Tomografía o resonancia? ¿Por qué vas a pedir una tomografía a un paciente? Tomografía de cerebro. ¿Por qué lo sospeché? ¿Por qué lo sospeché por la clínica? ¿Y por qué sé la clínica? Porque aprendí qué clínica puede tener un paciente que tiene un paso lleva al otro. Si no, te transformás en un médico que pide 10 millones de exámenes complementarios y trata de pescar en algún examen complementario qué es lo que tiene el paciente. Se convierten en esos pacientes porque no van a tener todos esos recursos. Si están acá, sí, porque acá tenemos estudios para hacerle todos los problemas que se pueden imaginar. Pero no van a estar todos acá. Como ustedes van a estar en consultorio, los hospitales más pequeños, en donde tienen un tomógrafo. Y tienen que decidir entre 10 pacientes a quién se los hace. O vas a preferir hacérselo al que tiene fiebre, deterioro sensorio y convulsiones. ¿Por qué? Porque estás sospechando que tiene un impío. Pero si no se lo pudiste hacer, lo tenés que derivar, vas a derivar con antibióticos. Porque aprendiste que si sospechás una infección de nervioso central, el tratamiento antibiótico precoz puede salvar la vida del paciente. ¿Estás ahí? Yo te he preparado acá. Donde quieras. Ahí acá está más cómodo. Bueno, les quiero presentar al doctor Medina. Sí, Manuel Medina es nuestro residente de segundo año. Y nos va a dar la parte práctica. Con esto puedes pasar las diapositivas. Adelante para atrás. Es un láser con un punto. Bueno, como buen día, como el doctor Vitao le dijo, le voy a dar la parte práctica. Bueno, ya vieron toda la teoría, así que supongo que todo lo que vamos a ver ahora ya saben la teoría. Entonces, bueno, vamos a arrancar con unos casos clínicos que sucedieron acá en el hospital, ¿sí? Y vamos viendo las conductas que se fueron llevando a cabo. ¿Sí? El primer caso clínico, acá con un paciente de 10 años, ¿sí? Que consulta a la guardia. Bueno, primeramente había consultado en otro lugar en donde le habían diagnosticado un orzuelo, le dieron un tratamiento tópico. Y con eso no se dio, ¿no? Todo eso aumentó, inclusive la inflamación y el eritema que tenía en el ojo, ¿sí? Impedía la apertura ocular. A todo esto asoció cefalea, y muy intensa, que no seguían ni con AINES, que impedían inclusive la actividad. En cuanto al examen físico, el paciente la verdad que no se encontraba ninguna anomalía, un déficit neurológico, nada que haga pensar un compromiso neurológico. El chico siempre estuvo bien, pero tenía mucha cefalea, ¿está bien?
Entonces, con toda esta cefalea que no seguía, que impedía las actividades, sí que se le podría pedir Una cara. una tomografía. Muy bien. Bueno, y se pidió la tomografía de cerebro. Volvemos un poquito para atrás, Juan. Bien. ¿Qué cosas le preguntarían al doctor, que es el que vio el paciente, con respecto al paciente que está presentando? ¿Qué cosas le preguntarían? ¿Qué tenía esto? ¿No tenía esto? Si hubo un traumatismo previo, ¿Hubo un traumatismo previo? No. ¿Por qué preguntas si hubo un traumatismo previo? para descartar hematomas, Para descartar hematomas, toda la Posible ACV. posible ACV, ¿sí? Si se cayó, si hay un traumatismo penetrante, por ejemplo, entonces es importante saber si se golpeó o no se golpeó. Es algo que Juan seguro se lo preguntó al paciente. ¿Qué otra cosa más? Tenía fiebre. Bien, Fiebre. tenía fiebre. ¿Tenía fiebre, Juan? El paciente estaba feliz. Bien, estaba feliz. Tenía fiebre. Bueno, le pedí entonces. Claro. Bien, se le dio la tomografía y se ve, ¿no?, esta lesión. Si alguien podría describir que ven. Vamos, tengan cuenta porque hablaron de las tomografías hasta recién. Una lesión hipodensa con un branche periférico. Sí, Con edema o sea, lateral. es una tomografía simple esta. No hay contraste, pero está bien. No puedes usar la palabra realce porque no hay un material que es captado por el parénquima. O sea, la imagen es espontáneamente. Es espontáneamente hiperdensa o espontáneamente hipodensa. Bien, pero súper bien la descripción. ¿Alguien puede agregar más cosas? Porque juntos hacemos. Una imagen central hipodensa, rodeada por un anillo hiperdenso, Bien. y a través de ese anillo hiperdenso se ve como toda un área hipodensa Bien. difusa. Que genera desplazamiento. Bien, súper bien, el desplazamiento. Muy bien. Edema. ¿Qué pasa con el ventrículo occidental? Que ya lo vimos también. El mismo lado de la lesión. Está más colapsado que con la lateral. ¿Sí? Súper. ¿Recuerdan qué tipo de hernia genera esa lesión? Claro, acá tiene la combinación de todos los que estuvimos dando clases, cada uno preguntando las clases de ahora. Nada, parcial, ¿no? Ah. Bien. Probablemente se vea mejor en el corte coronal. Me lo preguntaban los chicos en uno de los preparados. ¿Se acuerdan, chicos, el preparado del acceso que vimos? Si eso se veía, yo les dije que se ve mucho mejor en la combinación coronales. Bueno, vamos con ello. Bien, bueno, ya con esta lesión, bueno, ya sabemos que hay algo. Perdón. ¿Qué pasa con los espacios horarios de ese paciente? No lo vemos. No se ven. ¿Yo qué puedo asumir que tiene ese paciente? Hidrocefalia. Hidrocefalia por la intracranial. ¿Okay? Y la hidrocefalia, se asumo que tiene hidrocefalia. ¿Es comunicante o no comunicante? Y es una pregunta obviamente con trampa para que lo piensen, ¿sí? Un poco de las dos, ¿por Puede qué? ser, sí. Porque es una infección y porque está Bien. volviendo el También es por la ubicación. ¿Sí? Eso sí, dijo recién por la localización y porque es infecciosa. O sea, la localización obstructiva y la infecciosa comunitaria. Una pregunta, no sé si puedes responder, o por si quieres seguir y yo le hago siempre. Pero preguntémosle también. Con esta imagen, ¿qué diagnósticos diferenciales tendrían ustedes? Así, con esta imagen y después veremos si le piden algo más, pero... Un tumor. Un Y absceso. nueve diagnósticos diferenciales para responderle al doctor Maus. Absceso. Bien, ¿qué más? Tumor. Metástasis. Metástasis Vamos, dale vergüenza. infarto, Infarto, ¿qué más? Enfermedad de limitante. Desmineralizante. malformación, Malformación arteriovenosa. Malformación arteriovenosa. ¿Qué más? Ahora, por la imagen uno puede ir descartando cosas, ¿sí? ¿Qué pasaba con el aneurisma trombosado? Que la imagen hiperdensa que se veía, ¿sí? ¿Qué pasaba con la malformación arteriovenosa? Si estaba trombosada la imagen hiperdensa serpenteante. Ahí ya uno va descartando todas esas cosas. ¿Está bien? Pero hay otras como por ejemplo un tumor, que puede seguir siendo, uno sabe que es, sí, pero puede seguir siendo un tumor. Es una imagen nodular, no sabemos si es redondeada, no casi capta, no capta contraste. Tiene edema peridimensional, el tumor también tiene edema peridimensional, ¿sí? Además de un tumor primario, ¿qué puede ser? Una metástasis, ¿sí? Que generaba muchísimo más edema. Bien, y para descartar todo esto y hacer el diagnóstico, o sea, descartar el diagnóstico diferencial, ¿qué le pedían? Bien, un estudio con contraste, dijo. un cultivo. ¿Un cultivo? ¿Cultivo de qué? De anaerobios y aerobios. Pero ¿cómo hacer eso? El cultivo, cuando decís cultivo significa cirugía, ¿eh? Ah. O sea, está bien, está perfecto, lo diagnosticaría por un cultivo, pero para eso te hay que operar. ¿El líquido cefalorraquídeo tiraría algún cultivo? En ¿De general, cuánto el es? absceso- en general, el absceso normal, que se conoce. Un absceso. Está bien, y después se van verificando las preguntas, pero obviamente que lo que es importante del cultivo, lo más fidedigno tiene que ser una muestra de la lesión. Y la única forma de llegar a esa lesión es con una cirugía. Hay otra forma, hay dos cultivos más que ustedes pueden pensar, no solo hacemos cultivos. En algunos pacientes con absceso cerebral también tienen sepsis, pero obviamente que ahí muchas veces no se acepta necesariamente que sea exactamente el mismo germen que esté en los dos cultivos. Y lo otro es un cultivo líquido, que como le preguntaba Juan, a veces no tiene buen rédito. Y hay una cosa más también, que la pregunta es si se puede punzar o no este paciente. Y Sí, no vemos toda la imagen, pero uno piensa que sí, que tiene efecto de masa. Para lo importante de ustedes, no se puede punzar. Después, si uno ve la masa posterior, si tiene espacio o no, ya es algo neurocirúrgico. Pero el concepto que tienen que llevarse ustedes es que si es una imagen supraterritorial, sí, que tiene efecto de masa, no lo voy a punzar porque se puede llevar a entrar. ¿Ok? Bien, esto me hace pensar ¿no? en un acceso, pero si yo quiero descartar, no sé, un tumor. Esto yo le pido. ¿Cómo hay el diagnóstico diferencial entre un tumor y un absceso? Primero, La la clínica. clínica. Vamos a ver, ¿cuánto? A ver, la clínica responde. ¿Qué tenía la clínica del paciente que te hizo pensar que puede ser un absceso en un tumor? Por eso, o sea, ya vimos la Este paciente. no tenía fiebre, No tenía fiebre. Fiebre. La evolución. ¿Cuánto llevaba la evolución por los primeros síntomas? 10 días. 10 días. ¿Y era un tumor o un absceso? Un absceso. ¿Qué antecedente les hace pensar en absceso? Una infección previa. La celulitis. Bien. Los tumores no dan fiebre. O sea,
Algunos sí. Más lo que usan como comorbilidades como la patología respiratoria, que no frecuente no pueden. Y a veces no tiene patología respiratoria, pero hay, digamos, tumores, el linfoma que da fiebre. La lisis tumoral rápida produce febrículos de fiebre. ¿Sí? Si yo tengo una lisis celular muy rápida, las intraquirúrgicas que se liberan, produce fiebre fetal. Bien. Y bueno, ¿y qué estudio le pido? O sea, ahora ya no tengo un estudio con contraste. Laboratorio, que dice. ¿Qué pasa? ¿Qué es un tumor? Ya quiero una respuesta. Primero hicieron química, después hicieron laboratorio, muy bien. Para la microsegmentación, la PCR. Bien. ¿Qué laboratorio tenía este paciente? El paciente no tenía, digamos, alteración, tenía microsedimentación estaba alta, pero el laboratorio tenía un laboratorio normal. Los blancos también eran normales. ¿Y la PCR? Más allá que los blancos sean normales, es un paciente bastante atípico del tratamiento Juanito, lo importante es cómo están razonando ustedes. ¿Sí? Nadie dijo una resonancia todavía. Yo iba a decir una resonancia. Sí, bueno, pero a ver, la clase se dedicó a hablar de los pasos que uno tiene que seguir en la semiología. Entonces dijeron el interrogatorio, la clínica, laboratorio, cultivos, cómo vamos aumentando la complejidad, porque este paciente tiene deterioro sensorial y está incubado, no, por el contrario, por uno solo no. Entonces está muy bien cómo lo están razonando ustedes. Un laboratorio, perfecto. ¿Qué más? Ya si tuvieron todos esos pasos. Ahora sí, tiene una tomografía sin contraste, no se le pide un estudio con contraste. ¿Qué estudio le pide? Resonancia. Le pido una resonancia. Y bueno, acá ya descarto todo el resto, ¿no? Diagnóstico especial, el tumor. Acá vemos claramente cómo es la imagen, alguien la puede escribir. O sea, es lo mismo que hicieron siempre, pero ahora sí. Ahora se ve el anillo. Ahora sí se ve el anillo. Bien, describan todas las cosas que encuentran en esa imagen, que por eso la aprendimos. Vamos. Vayan tirando a uno, así no es uno solo que está presionado. Edema prilesional, ¿qué más? Desplazamiento de la línea media. Desplazamiento de la línea media, muy bien. ¿Qué más? Una imagen hipointensa central y hiperintensa periférica. Bien, que puede componer ese anillo que tuvimos nosotros, esa cápsula, tanto cápsula precoz o cápsula tardía. ¿Qué más? Puede ser allá. No estoy seguro. Un empiema que se ve en el corte coronario que está ahí justo a la lóbula del ojo. Puede ser ahí. Ahí, más abajo. Ahí. ¿Esto? No, al lado. No, dice en el techo de la orden. Claro, que absceso. Ahí. Abajo. Ahí. Puede ser capa contraste, o puede ser la misma diseminación del absceso. Recuerden que muchos abscesos, una de las vías que habíamos estudiado era la diseminación, ¿sí? Así que se puede haber diseminado desde el ojo. ¿Qué pasaba en el ojo del paciente? ¿Cómo? Celulitis, no. Celulitis, tiene un orzuelo y la sospecha de una celulitis. Yo no puedo abrir, no se abrió. O sea que puede haber estado iniciado la infección desde la órbita y haber ingresado a través del techo de la órbita hacia hacerse intracraneal. Así que es una de las posibilidades, está muy bien. Ese método, esa forma de diseminación que habla Sebastián, ¿cuál es el estudio en el cual uno lo puede, el cual mejor se ve? Digamos? ¿La diseminación de qué? Por Sí, continuidad. por continuidad, Por digamos. continuidad. El compromiso por continuidad de los planos de la cara hacia el compartimento intracraneal. No le mostré yo la imagen recién que les muestro para que Juanito muestre sus Con diapositivas, resonancia. pero tengo una de las imágenes que lo hago específicamente para que le pueda responder a Agustín, en donde le hacemos tomografía con reconstrucción tridimensional y se ve la erosión de los huesos, ¿sí? Y cómo la misma infección va erosionando el hueso para ingresar al componente endocraniano. No le mostré esa diapositiva específicamente para que Juan nos sorprenda con... Está bien, igual, si no hace falta que sea tridimensional, a veces también la parte ósea, la reconstrucción ósea, puede, digamos, puede ver, digamos, sitio. Por ejemplo, yo en la imagen previa de la tomografía simple, acá, no sé si llegan a ver, una solución de continuidad que comunica la órbita, ¿sí? ¿Todos lo ven? Para que vean lo que vean, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Puede ser que tenga sinusitis? ¿O... No le presté atención a los senos todavía, pero ya se ve un nivel, ¿sí? Seno considerable, no sé si del lado izquierdo o derecho, porque no sé cuál es esa imagen, si pasa hacia derecha o izquierda, pero sí. Lo vamos a ver en la Puede corresponder entonces. Derecho, centro derecho, alto derecho. Bien. Acuérdense que la tomografía entonces es, además de para ver sangre, que es muy buena, también muy buena para ver el hueso y su dentinal. Sí, ahora cuando ven la resonancia de vuelta van a ver que no se ve también el hueso. En la tomografía se ve perfecto porque es muy hiperdenso y se puede ver si está horadado o no. Y con respecto al foco, puede ser que tenga una sinusitis. Yo, según lo que recuerdo de este paciente, no presentó como único foco de antecedentes la celulitis. Y por la imagen pareciera que viene de la órbita el problema. Pero si fue por diseminación hematógena, lo que va a convenir hacer una tomografía o qué otro examen complementario procedimiento inductivo. ¿Sí? Y esa es la importancia de esta hablando de ¿okay? Si yo sospecho que estoy por hematógena pero el paciente está séptico, antes de hacer una tomografía, con ventana basal, le hacen un cultivo por eso. Bien. Gracias. Bueno, entonces, un tratamiento de qué paciente. Antibiótico siempre. ¿Sí? Y bueno, el quirúrgico, obviamente. ¿Y cómo le harían? ¿Para qué le serviría un tratamiento quirúrgico en este paciente? Dos objetivos. Uno, bien, disminuir la presión. Y obtener cultivo. Principales dos objetivos del tratamiento quirúrgico en los abscesos. ¿Sí? Disminuir la presión endocraniana, el efecto de masa que produce el paciente y además obtener cultivo. Porque como muy bien le dijo Agustín, es la única forma de encontrar un cultivo directo, ¿sí? Y específico del tratamiento. ¿Siempre son quirúrgicos los abscesos? No, depende de la ubicación. Si está en una zona elocuente. ¿Qué más? Sí, La chiquito. dimensión, Sí. el tamaño y el estado del paciente también. ¿Vos qué hiciste, Juanito, con este paciente? ¿Lo operaste o no? Se operó. Así, precisamente.
Pero ¿Y qué le hiciste quirúrgicamente? Porque los chicos son alumnos de medicina, no te van a dar una respuesta neuroquirúrgica. no, está bien, lo que se hizo fue una punción. Sí, este era un paciente masculino, se hizo una punción para llenar todo el contenido. ¿Sí? Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Si no fuera un paciente masculino, ¿hubieras cambiado tu táctica quirúrgica? Por ahí era el abordaje. ¿Por qué? Ahora vamos a ver la siguiente imagen. ¿Sí? A este paciente se le hizo un abordaje supraciliar, ¿sí? Por el borde superior de la implantación del pelo de la ceja. ¿Está bien? Y fíjense en la característica también que tiene el paciente de la ceja. Este es el previo post-abordaje, digamos, cómo le quedó. Y este ya después como cicatrizando, que no se nota prácticamente un poco, ¿no? Que si fuese, digamos, una paciente femenina, por ahí que tienen esa, digamos, la ceja más fina, o por ahí el abordaje ideal sería frontal por detrás de la implantación del pelo, ¿no? Bueno. Bien. Pero difieren algunas cosas, pero hay una discusión más neuroquirúrgica y no para el pregrado. Está bien. Y interesante, miren el material que rescataron. Sí, que yo dije que íbamos a mantener turbulento la cirugía real. Eso salió de la cabeza del paciente. Bueno, si la función obviamente se hizo un foramen ahí que se llama separación o el trépano, y con eso por medio de un sistema que no sabía que se llama neuronagación, que mapea, digamos, el cerebro y lo organiza justo el área donde queremos llegar. Entonces ahí se punzó y se evacuó y se sacó todo este material turbulento. ¿Bien? Después en los controles postoperatorios de imagen, se hizo una nueva resonancia, donde ya el acceso desapareció. Pregunta, si yo hago drenaje, ¿qué pasa con la cápsula? ¿Qué pasa con la cápsula? Bien, ¿qué pasa con la cápsula? ¿Cuál era la capa más externa de la cápsula? La gliosis. La gliosis. ¿Qué pasaba con la gliosis del resto del cerebro? Empieza Estaba a la dividir. adherido, era parte del cerebro, la alcaldía es parte del cerebro. Y en la cirugía no lo tocábamos porque era parte del cerebro. Era muy adherido al resto del cerebro y cuando uno va a sacar la cápsula no se pega fácilmente, como el componente más externo es gliosis, sangra demasiado. Por lo tanto, transforma esa cavidad por dentro en cavidad hemática, sangra y hace un hematoma intraparenquimático en esa cavidad. Por eso es que intentamos, cuando sale de la cápsula, que usualmente pasa el estadio de capsulación precoz, donde no hay tanta gliosis, recuerden que en el estadio de capsulación tardía la gliosis se estanca. ¿Y qué pasa con la luz? De esa obsesión, se oblitera, y ese tanto la gliosis que termina obliterando. Entonces, la cápsula en general tiene, ¿sí? La cápsula está formada por qué cosa? Gliosis, la externa, colágeno que publica la realidad, y la interna, Tejido de granulación. tejido de granulación. ¿Cuál de esas tres componentes me va a molestar a mí? Ninguno. Es protección, ¿sí? Esa cápsula se desarrolló para proteger y para contener a los microorganismos. Lo que me molesta es el contenido. Adentro hay material turbulento, igual hay infección, tanto en la cápsula como en la cerebritis que se produce alrededor y demás también. Entonces, intenta localizarlo, pero no siempre se logra la localización de los árboles. Pero después todo eso que queda se sigue con gliosis, o sea, Después, esto que queda se forma una cicatriz biológica. Y muchas veces una cavidad que como no puede quedar vacía completamente se pone aquí. ¿Recuerdan el productor que pasaba con los ACF en la etapa muy temprana y que se formaban las cavidades? Esas cavidades polencefálicas tienen más o menos las mismas fisiopatologías. Muy bien. Bueno, pasamos a otro caso clínico. En este caso, el paciente de 6 años, ¿sí? Que consulta por presentar vómitos, de 48 horas de evolución. Acá agrega algo que no presentaba el paciente anterior, de fiebre, ¿no? Nuevamente acá se le hace un diagnóstico, no solo y además el paciente tenía neumonía. En este le dan tratamiento antibiótico, ¿sí? Le dan por 10 días para que resuelva esto. No llega a los 10 días, vuelve a la consulta porque persistía febril, ¿no? Febril. Y acá bueno, se le hace todo, ¿no? Los estudios, se pone el cuchillo del paciente, estuvo hace una semana siendo estudiado, de todo, hasta que llegó, digamos, el momento en donde había que ver de dónde era la fiebre, ya venía la fiebre y el paciente, fíjese que clínicamente no tenía foco neurológico y, digamos, nada que haga sospechar que el cuadro pueda venir del sistema nervioso. También ya descartando todas las posibilidades, todas las chances diagnósticas, le va a hacerle un estudio más. ¿Bien? Entonces, nuevamente, ¿qué le pediría? ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al doctor que le acaba de hecho el paciente antes de los estudios? ¿Ninguna? ¿Pasamos a los estudios? ¿Interrogatorio de examen físico entonces está cubierto? Bueno, ¿examen complementario que le pedían? Una resonancia. ¿Pensando en qué? ¿Y por qué? Porque como está ¿En como... qué primero? ¿Y después por qué? ¿Cómo? Primero pensando en qué y después por qué. Porque... ¿En qué? Primero pensando en qué. ¿En qué estás pensando? o sea, en un proceso infeccioso. Bien, ¿por qué? Por el tema de la clínica de la fiebre, Bien, que fue... Estás en un proceso infeccioso, Sí. por eso, por la fiebre, Ujú. te pedís una resonancia. ¿Infecciones de dónde puede tener este paciente? Pero bueno, ¿por qué pensás en infección del sistema nervioso central? Porque por el tema de los vómitos Bien. y... Los vómitos son inespecíficos. Recuerden cuando hablamos de la hidrocefalia, la clínica inespecífica, la irritabilidad, la intolerancia a la lactancia, principalmente en pacientes pequeños. No tiene cefaleas, ¿no? No tiene cefaleas. Para pensar que tiene una presión craneal o un proceso infeccioso. ¿Por qué le pedís una resonancia de cerebro? Con la continuidad. ¿Continuidad con qué? Con es órbita. Con el orzuelo. Esa es una posibilidad. A todos los pacientes que tienen orzuelo le pides una resonancia del cerebro. Yo creo que tuve 3 en estos 2 meses. No.
¿Me serviría hacer un fondo de ojo para ver si está dimatizado y de esa forma sería una posible? Todos los exámenes complementarios que nos han pasado te sirven. Puedes ver el mano aquí. Pensando en una hipertensión endocraniana, pero todos los pacientes que vomitan en el suelo, ¿pensás en hipertensión endocraniana? No. ¿Por qué? ¿Vos le diste una resonancia? No. Ah. ¿Sí? Eso es lo que yo les hablaba en la primera clase, acerca de los exámenes complementarios. Tienen que estar fundamentados. Porque este es un único paciente, que lo estamos presentando en la clase práctica de autoinfecciones, obvio. Algo infeccioso va a tener. Pero pacientes como este, en la guardia, van a ver de a centenares por día. Pacientes que tienen vómitos inespecíficos, ¿sí? Y fiebres. Igual ahí diría una placa si tienes un pulmón, Bien. una orina si tienes un Bien, riñón. perfecto. Y eso lo vas a saber con el interrogatorio. Sí, Le haría un cultivo si el paciente refiere disuria. Si tiene tos, como en este caso que tiene una neumonitis, seguro que tiene algún síntoma respiratorio. Por eso le pido una placa de tórax. ¿Sí? Claro, primero descartar todo el cuerpo y después... Si es un chico que tiene fiebre y vómitos, seguro que tiene una gastritis. Seguro. Te podría poner que mató antes en el interrogatorio, o sea, Bien. que comió. Y ahí ya descartar todo el resto de cosas que pueden aparecer. Igual sigue siendo inespecífico. Recuerda cuando vimos hidrocefalia y la sintomatología. Que decíamos, tenemos síntomas inespecíficos, pero si eso lo asociamos a un síntoma más específico, podemos tener una sospecha. Igual después haría más neurológico, no sé si tiene fotofobia. Perfecto. tiene- ¿Tiene fotofobia? No tiene fotofobia. No. ¿Tiene algún signo de niño? Tampoco. Bueno. Yo preguntaría otras dos cosas. Si alguien más en la casa tiene síntomas, si tomó bien la medicación, porque te puede decir que la tomó, que la retromicina produce ahí, que la tuvo que haber tomado él. Muy bien. ¿Qué hace la gente tomando la medicación? Lo de la casa es lo más importante de todo lo que estaba diciendo recién. ¿Por qué? Porque si es un proceso infeccioso, ¿sí? Quizás alguno de sus convivientes también lo tiene. Como por ejemplo la gastroenteritis. Está en otro tiempo de evolución. Quizás su hermano ya está con diarrea y con vómitos. Entonces uno va a sospechar que es una gastroenteritis y no le va a pedir una resonancia de su cerebro. Porque para pedir resonancia de cerebro hay que dormirlo al paciente muchas veces. Y además es un estudio que sale caro y no está disponible en todos los... Yo también vería la respiración para ver si no hay una sinusitis, se respira por la boca y revisaría los oídos para ver si no hay una Para la otitis. sinusitis van a ver en el otorrino también puntos álgicos donde uno puede presionar y dependiendo de los senos es doloroso. ¿Qué le pediste, Juan? Bueno, acá el paciente, obviamente se despertó todo eso, se le había estudiado, se le había pedido placa de tórax, se le hizo cofre cultivo, cultivo, todo el cultivo que se le pueda ocurrir. Y bueno, llegó el momento en que faltaba estudiar algunos sistemas nerviosos. Le puedo hacer una punción lumbar para ver si tiene meningitis, el paciente igual no tenía así, tenía meningitis. Yo le haría una punción lumbar. ¿Qué? ¿Una punción lumbar? No sabemos. El efecto de base. No tenemos imagen. Entonces, ya le hacemos una imagen, una tomografía. ¿Está bien? Ya, la hacemos con contraste o sin contraste. Sí. Sí. Hay más que hacen cosas, porque no solo dijo eso. Bien, sin contraste. ¿Está bien? Que fue lo que se le hizo. Y la imagen que se le hizo. ¿Está bien? Sí, hay desplazamiento de... Dejar a los chicos que lo repasen. Bueno, O sea, un poco más y lo que le falta de estos signos. ¿Qué ven ahí? Vamos. Entre todos van tirando signos que se ganen en la tomografía. Desplazamiento de la línea Bien, media. desplazamiento de la línea media. Colapso ventricular. Colapso ventricular ipsilateral. Perfecto. ¿Qué más? Hay algo que me hace ruido. Estamos en infecciosas, pero veo un hematoma subdural. Bien. ¿Por qué pensás que es un hematoma subdural? Y por la forma de... Estuvimos hablando de la densidad de sangrado, ¿se acuerdan? Cuando dijimos que se veía isodenso, que era hiperdenso el hematoma, y con el tiempo se iba volviendo hipodenso y hipodenso. No le preguntamos si tenía un traumatismo, ¿no? ¿Previo? ¿Puede ¿Tiene ser? un traumatismo previo? No. Y por el tiempo de evolución, que fue rápido desde el suelo, no te da el tiempo a que se transforme en un subdural crónico, ¿sí? Se toca ya tenía un trauma hace mucho tiempo. ¿Qué más ven ahí? El polo frontal veo como una cavidad. Muy bien. Tiene una cavidad que forma tiempo. Redondeada, que tiene en la periferia esa cavidad de Edema. Se ve una especie de anillo hiperdenso. anillo hiperdenso, y alrededor del anillo, tenemos. Muy bien. ¿Qué pasa con los espacios suramedios contralaterales? ¿Cómo? Colapsado. Colapsados, desaparecieron. ¿Vieron cómo sacan signos de una sola tomografía, la cual es algo que están sospechando, ¿sí? Ya tiene una combinación de signos diferentes. ¿Puede ser que veo hemorragia intraparenquimatosa también? Puede ser, hay hemorragia subaracnoidea, que es inespecífica, es un efecto activado, ¿sí? Se ve principalmente, lo vamos a ver sobre el cuadro. En el nervioso o en nuestro... Ahí se ve hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? Ahí se ve hemorragia subaracnoidea, ahí se ve hemorragia subaracnoidea. Pero es algo muy específico. ¿Bueno? ¿Qué más? Bueno, ¿qué más vemos, Juanito? Bueno, yo veo dos cosas más. Vamos a localizarnos en la tomografía de la izquierda. ¿Qué más ven ahí? Porque, ¿qué pasa en esta tomografía de la izquierda? ¿Se ve lo supratentorial? No. O sea que ya todos los signos que ven en aquella tomografía no lo van a ver. Vamos a localizarnos en los signos que representan el bosque, no es el árbol. ¿Qué más veo en esa tomografía de la izquierda? En el cero paranasal derecho veo contenido. Muy bien. ¿Algo más? Está bien, con eso alcanza para la clase de décimo recreado. Muy bien. ¿Qué algo más, Juanito? Sí, está ahí. ¿Los residentes ven alguna otra cosa en esa tomografía de la izquierda? Amigo, chiquitar, ¿por qué se ve algo más? Bueno, Mira, eso es que amigo, chiquitar. Y por eso. ¿hipodenso? ¿Dónde? Sí, yo veo. ¿Esto? No, hasta a la derecha. Más para la derecha. No, de abajo. Eso. Esa parte es un volumen parcial del cerebro cerebeloso. Es por el córtex.
plenaria, ¿sí? Doctor, yo veo dos soluciones. Cerca del acceso izquierdo. Igual estamos analizando la tomografía de izquierda, ¿eh? Dale, ¿el acceso qué ves? No, en realidad el edema. Bien, lo denso, ¿qué más? Y en la tomografía de izquierda sería el seno parietal derecho. Sí, bien, lo dijeron los chicos recién también, ¿sí? Hay que analizar toda la ventana ósea, ¿sí? Pero acá se ve un lugar en donde el hueso no se continúa. ¿Lo ven? Después si eso es un óptimo para la organización y por el resto de las tomografías, ¿sí? Pero acabamos de ver una tomografía en el primer caso en donde tiene una lesión ósea, ¿se acuerdan? Y recordemos que si tiene sinusitis, la diseminación pudo haber sido por continuidad. ¿Qué más? De tomografía que ver nada más. ¿Cómo evoluciona? Bueno, ¿qué piensan de esto? O sea, nos habían dicho Un guión. un bien, muy bien. Y acá, en este caso, ¿sí? ¿Es quirúrgico? ¿No es quirúrgico? Sí, creo que está generando una compresión del peso. Pensamiento de la línea media. Muy bien. ¿Y cuáles son los objetivos de tu cirugía? Generar una descompresión y disminuir de esta manera la presión intracraneal. ¿Y qué más? Y hacer cultivo. Bien, sí, necesitamos tener el germen para ver, digamos, si está generando descompresión, también quiere, que no se tiene y darle el tratamiento sí, adecuado, ¿no? Sí, bien. Acércate al micrófono. Bueno, entonces, ¿Lo operaste? ¿Qué le hiciste? se operó, se evacuó todo este empiema, ¿sí? Lo que se hace acá en este caso, tener todo este empiema, toda la región fronto parietal o fronto parietal-temporal, y también ya no más auxiliar todo izquierdo, se le hace un abordaje amplio, ¿sí? En este caso cuando usted todavía, por ahí uno lo sabe, por ahí uno no, se llama abordaje hipopéntrico, que se hace todo como algo como una herradura, ¿sí? Amplia para sacar la pepita esa y levantar, digamos, el hueso y ahí poner la dura madre para hacer, digamos, el abordaje y drenar el empiema. Sí, bien, volvamos para atrás. Joa. Ya vamos al nivel superior. ¿Le operás el empiema asesorado del empiema o también tratás el absceso que ya está camitado? El absceso lo puede. Bien, vamos. Me gustó. Alguien por la palabra. No se lo quise decir a ustedes lo reciente porque es un poco más complejo. Vamos, ¿quién tiene? Vamos. Bien, ¿por qué? Porque por el tamaño que tiene y porque está cerca de la corteza. El tamaño está generando desplazamiento de la línea media, no solamente el empiema, sino el absceso. Si no responde rápidamente a la evacuación del empiema, ¿sí? El absceso puede seguir creciendo y seguir generando desplazamiento de la línea media. Y eso te genera hipertensión endocrinal. Entonces lo tratás de forma mecánica para tratar la hipertensión endocrinal y además para aumentar el rédito del cultivo. Sí, es claro que ese empiema no vaya a cultivar porque ya hay imagen que sigue, que es todo pus, pero si no llega a cultivar tenés otro sitio de toma de punción donde podés encontrar un antibiótico específico y viral, del empírico al específico. Pero ese absceso está generando efecto de masa. Por lo tanto, está generando hipertensión endocrinal. Y vos mismo recién dijiste que uno de tus objetivos era aliviar la hipertensión endocrinal, además de obtener cultivos. Trabaste, Juan. Estudia para el examen. Sí, claro. Claro, Juan. Bueno, muy bien, entonces, ¿Qué hicieron en la cirugía? ¿Cómo lo operaste? ¿Qué hiciste? bueno, se abrió, digamos, como le había mencionado, se hizo todo un abordaje amplio, sacó la placita frontoparieto-temporal, levantó, se abrió la dura madre en un artiforme, ¿sí? Y bueno, cuando se abrió en este caso, encontramos este material. Muy bien, ¿sí? Los dos opus. Y bueno, el efecto de la foto como va cayendo por una cascada. Bien. Bueno, se hizo el lavado, obviamente, construcción fisiológica que es una mezcla de antiséptico, ¿no? Para lavar todo este material. Bueno, después del paciente se le hace, después del postquirúrgico se le hace un control, ¿sí? Un nuevo estudio que le pedían ahí. Él habló de tratamiento quirúrgico. ¿Qué otro tratamiento lleva este paciente? Perfecto. Y el antibiótico ya por sí, siendo quirúrgico o no quirúrgico, el antibiótico va siempre. Así que, si es tratamiento quirúrgico, ya sabés que el antibiótico está. Si no es quirúrgico, el tratamiento antibiótico está ahí. ¿Por qué le querés hacer una tomografía o imagen control? Porque, bueno, tenía también. Sí, no, yo te lo pregunto a vos. Porque vos estás preguntando a ellos qué examen complementario le pedirían. Yo no le pediría ninguno. ¿Por qué le pedirías vos un examen complementario? Bueno, en este caso, yo puedo conozco al paciente. El paciente en el postoperatorio inmediato, o sea, el paciente no tenía foco, ¿sí? Tenía foco, no tenía foco neurológico, y en el postoperatorio inmediato agregó un foco. Bien, entonces la pregunta ahora es: en el postoperatorio donde agregó un foco, ¿qué examen complementario le pedirían? La tomografía es una opción. ¿Qué más? Un hemocultivo para ver si no diseminó. Hemocultivo que ya lo tenía previo de antes, acordate que vos ya sospechabas el proceso infeccioso. ¿Qué más? Estudio complementario. ¿Tomografía o resonancia? ¿Vos qué le pedís? ¿Tomografía o resonancia? Me pidió una tomografía. Bien. Vamos a de nuevo. ¿Está bien? Este es el inferior, el inferior era. ¿Y dónde puedo haber agregado el foco? ¿De qué lado del cuerpo? Este es fácil, pero bueno, para ahí. Si la visión es izquierda, el compromiso neurológico, ¿de qué lado va a ser? Derecho. Bueno, es una tomografía, ¿sí? Bueno, vemos que la línea media sigue, digamos, desplazada, pero mejoró bastante. El exterior se ve que se bajó bastante. ¿Sí? Y todo ese foco que agregó, ¿por qué puedo decir?
poco, si el acceso salió el contenido, hemorragia. Parece que se estuvo lavando ahí el cerebro ese lado, se estuvo manipulando, ¿está bien? Entonces, era, digamos, una corteza cerebral en todo ese lavado, algún tipo de decisión. Si el material purulento con irritación cortical puede producir convulsiones, el lavado y el retiro también puede producir daño cortical. ¿Preguntas o dudas? Si no hubiera querido poco, no le pido nada y conozco. Era una pregunta engañosa, ¿sí? Tiene desplazamiento de la línea media. Entonces yo necesito saber que esa línea media volvió a su lugar, ¿sí? Pero yo lo que quería saber, porque sabía que algo había tenido para tener una tomografía posoperativa. Sí, quería que ustedes razonen. ¿Por qué pido una imagen posoperativa? Si yo estoy exigiendo que en el preoperatorio pidan exámenes complementarios con buen criterio, nosotros también en el posoperatorio tenemos que pedir exámenes complementarios con buen criterio, a veces no se hacen. A veces le pedimos porque queremos ver qué pasó. ¿Hay borramiento de los espacios de la media del lado derecho? ¿A dónde lejos? A nivel occipito temporal capital. En la imagen que hago, bueno. ¿Está? Sí, ahí. No es la misma, ¿no? El mismo, la misma serie. La derecha y la izquierda son distintos cortes axiales, uno más arriba y uno más abajo. Sí, la verdad que se ven pocos, o sea, los signos descriptivos se ven pocos espacios, aunque comparativamente yo porque conozco a este paciente, la imagen previa también. Claro, está mejor el desplazamiento de línea media postoperatorio. ¿Sí? Ahí tenía menos espacio, ¿sí? Fíjate frontal, mostrarle frontal derecho, cómo estaba preoperatorio, el espacio, si tiene conexión, como mostrarle con frontal derecho, ahí no hay nada. Y en el postoperatorio, ¿qué hay? En la de la derecha. ¿Lo ven? A nivel frontal, ya hay líquido cefalorraquídeo que no había antes. ¿Sí? Si bien los espacios toracoideos en la región más posterior todavía no aparecieron del todo, tenemos conexiones urales y líquido cefalorraquídeo que habla de la relajación de ese cerebro. Además de que tengo aire. ¿Sí? Tengo aire del mismo lado donde yo lo grabé. ¿El aire, Juanito? Bien. Una cosa con este paciente, yo no sé si lo pusiste después o no, es porque se reoperó después. Sí, pero no. Ya desde el paciente anterior los estamos contando de forma didáctica. Claro. O sea, yo también sé cómo evolucionan todos los pacientes. No, para explicarles que muchas veces la patología infecciosa, así como otra patología, digamos, requiere varias intervenciones, porque por ahí queda un pequeño acúmulo de gérmenes que vuelven a crecer y en este chico particularmente el área frontal izquierda donde tenía el absceso, eso se volvió a formar y tuvo que entrar de vuelta al quirófano para resecar esa lesión. Y lo preguntaron porque uno de los chicos vio tu cirugía o la de Seba Jaimovich con el paciente Vega y me dijeron que había entrado por segunda vez al mismo absceso porque había sido eso, entonces le expliqué que depende mucho de la evolutividad de los pacientes y de la patología infecciosa, que a su vez va a depender de qué cosa. Que un absceso vuelva a formarse o no vuelva a formarse. ¿Cómo está en uno? Bien, una competencia del paciente o no, ¿qué más? Que haya quedado un resto, ¿no? Que haya quedado resto o no, ¿y qué más? Si hay... Y una cosa más es el tipo de gérmenes y su resistencia antibiótica. Hay gérmenes que tienden más a recidivar y hay gérmenes multiresistentes que por ahí hay una terapia antibiótica que es el único antibiótico que los afecta o es un antibiótico que actúa parcialmente sobre ellos. Bueno, otro caso, ¿sí? En este caso es un paciente de 14 años que consulta por dolor de espalda de forma intensa. Y que se tiene a nivel de espalda, ¿sí? Desde la región lumbar hasta la zona cervical, ¿no? Que interrumpe su vialidad, es un dolor muy fuerte. En una ocasión presenta esquizofrenia justo cuando consulta por este dolor. No había, digamos, en cuanto a la clínica, el paciente, digamos, solo el único que requería, dolor en toda la columna. Se le hace una radiografía de peso de columna, donde era normal. Y bueno, también escuchando por ahí a veces las patologías abdominales que generan dolor de espalda, entonces le hacen una ecografía abdominal, donde lo único que se ve es el psoas, ¿sí? Derecho, más hipogénico. Bien como él siguió la misma carrera que estábamos hablando recién, ¿sí? Al inicio de la clase de abscesos y del piema. Primero el interrogatorio, sacó todos los datos positivos, después el examen físico, sacó más datos todavía, y después exámenes complementarios que fueron adecuados a lo que él había visto en el interrogatorio y había visto en el examen físico. ¿Por qué le pidió una radiografía de columna? Porque le había espalda. ¿Está bien? Entonces se quería ver con un examen complementario básico alguna patología dirigida a su dolor de espalda. Pero le pidió la ecografía, porque le pidió la ecografía. Por eso mismo, porque a veces hay, digamos, a nivel, por ejemplo, según la pilonefitis, ¿no? Genera dolor de espalda. ¿Está bien? Entonces, para descartar algo que sea abdominal, se le enseñó, se lo estudió, se encontró lo único que se encontró fue el psoas, un poco más derecho, ¿no? Bien, si sospecha una pilonefritis, ¿qué haría en el examen físico? Puño de percusión. ¿La puño de percusión era positivo o negativo? La puño de percusión era negativa, pero no siempre, digamos, entonces... Esto es un ámbito didáctico donde tratamos de generalizar la Parece relación. Si yo estoy sospechando una pilonefritis y voy a hacer una ecografía, estoy mal, porque veo que hago una puño de percusión como un método de percusión. Dependiendo si la puño de percusión es positivo o no y tiene síntomas urinarios, veo si le hago un cultivo y la ecografía la hago. Pero está muy bien. Entonces la ecografía no la pidió el doctor, sí, la pidió los pediatras al ingreso porque acá nos llamamos cuando ya tienen los exámenes complementarios iniciales. Bien. Bueno, se quería estudiar bien la columna, ¿sí? Se hace un estudio de mayor complejidad. Para eso que le pide. Columna resonancia. Columna resonancia. Muy bien.
Además, acá hay algo que no mencioné, pero si están leyendo, ¿está bien? Hay una herida en la región glútea derecha. ¿Sí? Y además tenía el psoas derecho más corto. Bien. Con respecto a esa herida en la región glútea derecha, ¿tuvo algún traumatismo? No, era un forúnculo. Es un forúnculo, o sea, es un forúnculo. Bien, era un forúnculo, no era algo traumático. Bien. Y además hiciste un laboratorio que tenía leucocitos. Exactamente. Se hace tratamiento clínico, obviamente, él se pide la resonancia. Es lo que se ve, la resonancia que se pide. Si querés revisar vos, porque me parece que es un poco más específica para el posgrado que para el pregrado. O se pidió con contraste, ¿sí? Obviamente por la piel y esto se pidió también con contraste. Y acá se ve, esto es la columna vertebral, y los cuerpos vertebrales y el vertebral, y acá, bueno, acá están las apófisis espinosas, y todo esto que está acá es el canal espinal. ¿Está bien? Ahora que se va acá desplazada hacia anterior, pegado, digamos, al cuerpo de la médula espinal. Y todo esto que está por detrás es un material que le va a hacer un contraste. Una cosa de esta imagen es que es importante saber qué secuencia es, hay que estar atentos en la columna porque por ahí uno distraído se le pasa por alto, pero en este caso esto no es una secuencia T2 en la cual el líquido es blanco, o al menos en este caso particular lo que se ve que la colección blanca que está atrás es una colección que realza con contraste, ¿sí? Entonces hay que ver bien las imágenes, los axiales son muy buenos para ver eso también, se ve que, digamos, que hay una colección que realza con contraste en forma de semiluna detrás de la médula, pero bueno, es importante ver particularmente secuencia tras secuencia y de esa forma identificar bien algo que por ahí el ojo no ha besado o lo puede pasar por alto. Es lo que hablamos de las imágenes recién cuando yo les describía los abscesos en la resonancia. Hay cosas que son importantes para ustedes como el pregrado, ¿sí? Tanto para un dermatólogo como para un neurocirujano, y hay cosas que son más específicas de cada una de las especialidades. Por ejemplo, si se ve cómo se vende uno, cómo se vende dos, ¿sí? Eso va a ser mucho más específico de la especialidad y se va a preguntar específicamente ahora en el examen, ¿sí? Tampoco lo tienen que saber porque es imposible saber cómo se ve cada patología en cada examen complementario de todas las patologías que existen en medicina. Lo que dice el doctor Villotón es algo un poquito más específico. Por eso le pedí a Juan para que la describa bien usted, porque escapa lo que nosotros pretendemos que sepan como pregrado. Muy bien. Bueno, esta acá en la imagen para que vean lo que escribió el doctor Johnson. Y bueno, esta imagen simplemente para que vean el compromiso del psoas. Muy bien. Entonces, esto es quirúrgico, no es quirúrgico. No, yo le dije que no todo era quirúrgico, aunque estemos en neurocirugía. No, está bien, pero digo, los casos que estoy presentando son quirúrgicos. No quirúrgico. Bien, ¿qué más? Alguien diga quirúrgico, así iniciamos de quirúrgico. Alguien dijo quirúrgico, yo escuché, mojado. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Fue quirúrgico? Quirúrgico. ¿Por qué? Y porque, bueno, la clínica presentar paciente, la compresión de la médula espinal. Bien, ¿sí? La clínica que presenta del paciente, ahora yo voy a hacer. La clínica que presenta del paciente era dolor de espalda. Mira mi dolor de espalda, porque yo estuve de guardia y por cuestión de arriba no me cuestión de mi casa. Yo tengo dolor de espalda, me vas a operar. Depende de qué. Digamos, causa de dolor de espalda. Bien, tengo una infección. ¿Sí? Tiene una compresión medular. ¿La compresión medular del examen físico daba algún signo o síntoma? Responde el interrogatorio que hizo el examen complementario. Solo rescató dolor de espalda. ¿Sí? Era una compresión espinal que tenía signo sintomatología de compresión. Tenía alteraciones de los esfínteres, tenía déficit motor, se había quedado parapléjico, se había quedado parapléjico. No. Bien. ¿Y por qué entonces lo vas a operar? Hay que evacuar todo esto, digamos, está. ¿Por qué lo vas a evacuar? Si la compresión que genera no te genera ninguna sintomatología, lo puedes tratar con antibióticos. Tenemos que ver. ¿Los residentes más grandes? Hay que ver primero que germen. Bien, perfecto. ¿Yo tengo rescate germen? No. Voy a hacer tratamiento antibiótico específico de una patología que, a diferencia de la patología del sistema nervioso central del cerebro, donde hay más compliance, donde puedes desplazar las estructuras a un punto que lleva la línea media de forma contralateral sin matar al paciente, eso no lo tengo acá. Miren dónde está la médula desplazada hacia adelante. Esa conexión crece 1 milímetro más y este paciente se puede quedar parapléjico. ¿Sí? No tengo la misma compliance que tengo arriba. ¿Por qué tengo compliance arriba? ¿Dónde está la primera pregunta básica? ¿Qué mecanismos hay arriba que, a pesar de que tenga un poco de desplazamiento o una lesión, puedo seguir con una presión normal? Bien. Lo vimos en hipertensión endocrinal con el doctor Sebastián Zamora. Y eso no existe acá porque el espacio es muy pequeño. Entonces, si yo no evacúo esto y sigue creciendo, porque además no voy a tener un germen haciendo un tratamiento antibiótico específico, puede quedar parapléjico. Por eso es que los doctores tomaron una conducta quirúrgica. ¿Sí? Si esto fuera mucho más pequeño y no hubiera tanto desplazamiento, y si todo solo tiene dolor de su espalda, uno puede tratar de tomar una muestra sin evacuar todo eso. Y realizar qué tipo de tratamiento. Antibiótico. Porque las infecciones se curan con tratamiento antibiótico. Ya, yo les conté que había dos residentes que cursaron igual que ustedes y yo esto lo repito desde que ellos fueron alumnos, ¿sí? Es una máxima para todas las infecciones antibiótico. Podemos ir quirúrgico no. ¿Cómo funciona? Bueno, ha ocupado todo, digamos, ¿no? De cervical a lumbar, ¿bien? Y se le va a hacer el drenaje a este paciente, se le va a evacuar todo esto. ¿A dónde irían? Al abordar ustedes si tuvieran que hacer alguno para evacuar todo. Donde no pueda haber compromiso del género. Bien. Sí, pero digamos, ¿qué nivel? Bien, es una buena. O sea, no sé si es correcto o no es correcto, pero lo que dicen es: si yo me voy a nivel lumbar, no voy a tener ninguna alteración nunca a nivel de los miembros superiores, ¿no? ¿Por qué? El peso de ya salió mucho más alto. Bien, es un buen razonamiento. Ellos no son neurocirujanos. A mí son de la lógica y está bien. ¿Vos dónde se varías? ¿Vos dónde deberías?
¿Puedo hacer una? Sí. Hay una pregunta también que es la siguiente, digamos, obviamente eligiendo el sitio donde uno hallar, y también es el tamaño de abordaje que uno va a hacer, porque claramente ustedes ven que esto es un proceso que afecta a casi toda la columna final. Entonces la pregunta es necesario que yo aborde todos los niveles que están afectados o esto puede ser abordado con algo por ahí más pequeño y de alguna forma... Juanito condicionó la respuesta, porque Juanito preguntó en qué sector lo verá. Claro. Entonces, ella los condicionó a ellos para que elijan un sector. Por eso no igual ahí decir que lo había hagan todo. todo para sacarlo. O sea, yo a priori, supongamos que estudié medicina y me decís que tengo un tubito lleno de líquido, los pinchos en el lugar y empiezo a aspirar de ahí. O sea, es medio que no van. Así que no, que tampoco se nota. Pero también lo que dice Agus, porque lo que dice el doctor Johnson es que hay dos tipos de decisiones iniciales. O hablo todo o hablo siempre, como cierta parte o cierto sector. ¿Sí? Recuerden que todas las láminas que nosotros saquemos hay que reponerlas. Las podemos fijar con hilos o con material de fijación, como pueden ser tornillos estáticos. Entonces lo mismo sacar un nivel y reponerlo nuevamente que sacar todos esos niveles. También genera una estabilidad de la columna mucho mejor. Difícil. Para sumar, Seba, creo que depende también mucho del desarrollo, digamos, de la inspección y de lo agudo y lo agudo que sea, porque vos también te puedes encontrar un material que está pseudo organizado y no es lo mismo aspirar un material líquido, purulento, o un material que está organizado y el que sí o sí aumentar también de niveles. Bien, pero los alumnos te pueden responder eso. ¿Era agudos o agudos crónicos? Agudo, ¿por qué era agudo? Porque le prestamos mucha atención al interrogatorio. Por lo menos por el interrogatorio y el tipo de dolor de espalda sabemos que es un proceso que se genera de forma aguda. Diferente es un paciente que viene con dolor de espalda desde hace un año y con fiebre que va y viene de hace varios meses. En esto se plantea el interrogatorio para que uno piense que es agudo. Que si es agudo se va a ver en un estadio más líquido. ¿Se acuerdan? Yo les dije que los procesos también pueden estar organizados y que a veces costaba sacarlos justamente porque el material purulento ya se había organizado y había pasado de estado líquido a estado sólido. ¿Qué hicieron, Juanito? Bueno, igual, o sea, respecto a eso, hay una patología que es, digamos, es un proceso más crónico y recién la sintomatología, ya en un estadio más, digamos, avanzado. El interrogatorio te sirve para darte cuenta si es agudo o agudo. Después las variaciones que puedas tener depende de la medicina como hablamos nosotros. En la medicina no hay un 1 más 1 es igual a 2. Bien, y bueno, en afecta todos los niveles, ¿no? Entonces, lo más ideal que se pensó en este caso es ir a la entrada, ¿no? Que era más o menos a nivel de 7, si la vértebra dorsal 7. También poner radioscopía, que este es un método que se utiliza en el quirófano para ver bien el nivel a donde nosotros queremos ir, en este caso vertebral, ¿sí? Y ubicamos la vértebra dorsal número 7, y hicimos, ahí va, esto está todo no marcado, por medio de la radioscopía fuimos marcando los niveles hasta llegar a la cirugía. Bien, ¿alguno de ustedes estuvo en esta cirugía? ¿O están casi todos recientes acá? 2, 3, 4, 5, joda. Bien, mejor, así pusemos malo todavía, porque los residentes pusen malo, pero no están más malo todavía. ¿Qué diferencia había entre si entrabas en C7 y en C6? En D7 y D6. No, ninguna. ¿Y por qué hicieron radioscopía para marcar D7 y no hicieron semiología? Semiología. Claro, lo hubiera marcado desde abajo hacia arriba contando las dos. Sí. Ninguna, porque es un proceso extensivo. ¿Sí? Si esto fuera así una lesión tumoral ubicada en D7, uno siempre hace radioscopía para poder localizar la lesión. ¿Okay? Pero en este caso es lo mismo si entramos a nivel de D7 o D6. El chico que tiene el objetivo de D7 y está perfecto porque sirve para la radioscopía. Este es un hospital docente, no solamente están ustedes como alumnos, sino están los residentes también como alumnos. Ellos de neurocirugía específicamente. Entonces, usar la radioscopía en este procedimiento que era lo mismo, nos sirve para que ellos aprendan a usar la radioscopía. Luego una cosa también de... Entonces lo va a defender a los profesores ahora. Entrar la lesión en su punto medio, creo que lo que hizo Juaco es para tener acceso, eventualmente si no mete una cánula a una sonda de Nelaton, con aire equidistante hacia el cefálico como hacia el punto medio de la colección, sino que es mínimamente invasivo y va a meter una sonda para girar o para irrigar o tener la misma distancia hacia arriba o la misma distancia hacia abajo. Bien. ¿Qué ven en el examen físico de las fotos? El folículo. Bien. Columna marcada y qué más. El folículo. El folículo. ¿Sí? Ahí está. En el glúteo. Bien. Bueno, esto precisamente lo que se hizo fue lo que se acaba de mencionar. ¿Sí? Se abrió a ese nivel, se hace una laminectomía que se saca la parte dorsal de la vértebra y llegaron al espacio vertebral y por medio de una sonda en Nelaton fueron para arriba y para abajo, cefálico basal, y fueron llenando todo el material purulento. Esta es la cánula y por otro lado todo el material purulento fueron introduciendo lo que es la cánula y fueron evacuando. Bien. Listo con este caso. Otro caso clínico. Otro caso clínico, ¿sí? Acá un paciente más chiquito de 2 años, que es más difícil hacerle, digamos, el interrogatorio, ¿no? Consulta labores por vómitos, por irritabilidad y, bueno, fiebre. Se hizo el examen físico, se dio una tumoración occipital, que es un curado. ¿Sí? Bueno, los dos eran. Y a todo esto también agregaba ataxia. Era, digamos, un poco neurológico, pero no tenía signos clínicos. Vamos que en la próxima diapositiva habla de la resonancia. ¿Sí? Pongamos que solamente en esta diapositiva pusiste para que ellos puedan pensar en resonancia sin ver la resonancia abajo, es el interrogatorio del examen físico, sin realidad abajo. Entonces, la pregunta es, ¿qué sospechan? Tiene vómitos, irritabilidad y fiebre. ¿Sí? Cuando dejas de para crearlo. Tiene vómitos, irritabilidad y fiebre.
¿Sospecha de un proceso infeccioso? Sí. ¿Por qué? Porque Tiene fiebre. Perfecto. Y además tiene irritabilidad, ¿sí? Y vómitos que dijimos que son inespecíficos. Pueden corresponder a muchas infecciones. Pero en este caso agrega ataxia, ¿sí? Que es un signo que afecta al sistema nervioso central. La causa puede ser muchas cosas pueden dar ataxia, ¿sí? Pero es algo que me lo localiza en el sistema nervioso central. Y no tiene signos clínicos, que es algo que estuvimos charlando recién cuando hablamos de los empiemas, ¿se acuerdan? La diferencia entre una caneta, un absceso y un empiema por la localización. Bueno, hasta ahí. ¿Qué examen complementario hay ahí? Bien, primero, sospecho de algo infeccioso. Antes llega una tomografía. Cultivos, subcultivos, y vemos si le hacemos una función lumbar para obtener un encefalorraquídeo. Y ahora sí, pasamos al otro nivel, un escalón más arriba, le pedimos un examen complementario que es una imagen. Si tengo una resonancia y si no tengo una tomografía. Sin contraste o con contraste. O sin contraste. Sin contraste, ¿por qué? Porque si es algo, si estamos en una presión de empiema, si estamos pensando en algo infeccioso, no que tenga, puede causar contraste. Bien, perfecto. ¿Qué decís? Es una resonancia. Más que nada, por la sospecha diagnóstica, ¿no? Es una resonancia y es lo que sea. Ahí no puede escribir. Todos. Tienen signos que vean la resonancia entre todos. En el corte sagittal se ve como que habría una fractura en el cráneo. Bien. No es una fractura específicamente, pero se ve una imagen que comunica al exterior con el líquido. Ahorita ya nos va a decir qué es, porque es algo que se escapa un poco a la realidad. ¿Qué más? Una imagen hiperintensa en el anillo. Bien, perfecto. En la última de las resonancias con captación hay una imagen solar. Dos imágenes, ¿sí? Hipointensas con un anillo hiperintenso. ¿Qué más? Varias estrellas. Varias medio perturbadas. No llegamos a... Está comprimiendo. ¿Qué cosa está comprimiendo? Bien, me gusta, vamos. El cerebelo. Por Por eso. el edema está compresivo. ¿Qué pasa con el tronco cerebral? ¿Va a estar delante o detrás del cerebelo? El tronco cerebral, ¿está delante o detrás del cerebelo? Delante. ¿Se lo puedes marcar al tronco? Ahí está el juanito, ahí. Está completamente desplazado hacia adelante. ¿Sí? Hay compresión. Hay hipertensión en esa zona posterior seguramente supraarticular. Bien. Quiero. Muy bien. Luciano. Bien, Luciano. Si veo que te quedes encerrado en el baño. Sé que no. Sé que no, pero no importa. Realística. Tiene dilatación ventricular. ¿Sí? Tiene mucho líquido cefalorraquídeo. Y esa hidrocefalia es obstructiva o comunicante. Las dos. Pueden ser las dos. ¿Por qué? Porque es infeccioso. Bien. Porque tengo la sospecha que es infeccioso. Y porque hay una masa. Y porque hay una masa que obstruye. Perfecto. Dependiendo si eso, además del tratamiento que llevamos por la parte infecciosa, dependiendo si es uno o sea otra, puedo hacer diferentes tratamientos quirúrgicos. Si es comunicante, ¿qué cosas no le voy a poder hacer? Bien, una tercera continuación. ¿Sí? Y eso cierra todos los casos y todos los conceptos que fuimos aprendiendo en estos clases. Cómo se van intercalando entre sí. Como hablando de patología infecciosa en fosa posterior, teníamos hablando de tratamiento de hidrocefalia supratendial. Pero la fecha de ahí abajo sería de aquella, ¿no? Y a mí. ¿Qué tiene esa fecha? Juan, que no sabe porque es mucho más avanzado. Bueno, acá está comunicando, ¿sí? Todo lo que es el exterior. Ahora, ¿ahí lo sabe? ¿Qué puede ser eso? Fístula. ¿Cómo? Fístula, ¿no? puede ser un catéter. Puede ser un catéter, puede ser una fístula. Tiene algo particular, tiene un nombre. Es un tipo de disgrafia. Pero bueno, no. Pero yo soy quien que lo diga. No. El concepto de fístula me gustó. Porque... Claro, hay una comunicación entre el exterior y el interior. Hay conceptos que son muy importantes, por ejemplo, hidrocefalia, y otros conceptos que son muy importantes también, pero no para ustedes, como que esto es un seno dérmico, ¿sí? Entonces, hay conceptos que tienen que guardar para siempre. Porque hidrocefalia van a haber un montón, seno dérmico van a haber muy poquitos. Por eso es que hacemos hincapié en el conocimiento de ciertos conceptos específicos. Y eso está bueno, igual en sus casos, depende de lo que hagan, más que son pediatras y por ahí ven, no sé, donde estén trabajando, una guardia o lo que sea, y van a llegar a sospechar esto, es una urgencia médica. Bien, a mí me interesa más que el seno dérmico, que es algo que le trata a los residentes, más que becarios, más que nada porque van a terminar operando ellos, no nosotros, es qué pasa si hay una comunicación entre el exterior y el interior, sea una fístula, sea un catéter o sea un seno dérmico. Aumenta el riesgo de las infecciones. Ese es el concepto que ustedes tienen que mantener en la cabeza. Ya sea por un catéter, por un traumatismo penetrante, por una fístula o por un seno dérmico, si hay una comunicación entre el exterior y el interior, aumenta el riesgo de infección. En un paciente que tiene fiebre de esta imagen, yo sospecho que está infectado. Bien. Y acá que es aparte de evacuar los abscesos. Ya dije parte de tratamiento. Los abscesos, pero van a tener ¿qué más? Además de evacuar los abscesos, harían con este paciente. ¿Cómo? Tratamiento antibiótico. Tratamiento antibiótico, perfecto. Como dijiste, evacuación de los abscesos y yo se le agregaron primero tratamiento antibiótico. ¿Le harían una función lumbar? O sea, ustedes van a dar un antibiótico y no saben a qué germen va a hacer. Entonces, ¿qué tratamiento antibiótico? Amplio espectro y empírico. Ahora, el doctor quiere preguntar además si le van a hacer una función lumbar. ¿Por qué? Hay efecto de masa. Tiene un efecto de masa en la fase posterior. Para obtener el rédito diagnóstico del germen en cuestión, ¿qué tendría que ser? Todo el líquido que le sacó el absceso. Entonces, ¿cómo se hace? Lavarlo. ¿Cómo? Lavarlo y ponerlo en el cultivo. No, sí, ¿cómo obtenés el material que está dentro? ¿Se aprovecha? Ya lo dijo el señor Juanito, lo evacúa los abscesos. Y además, ¿qué me garantiza que no se vuelva a formar un absceso ahí? Que es como tratamiento profiláctico. Bien, tratamiento antibiótico profiláctico preventivo, que después lo adecúa y ¿qué más? Cerrar la comunicación. Cerrar la comunicación. ¿Y qué hicieron Juanito en este paciente? Exactamente eso.
Bueno, esta es la lesión que me había mostrado antes, que se dio, ¿sí? Acá todo era este es el seno dérmico, está infectado, que comunicaba acá había todo material turbulento, así que también ¿Qué ven en esa foto del examen físico, como signos positivos? ¿Oh? La tetrada. ¿Cómo? La tetrada de ese. La tetrada de sepsis. Es diferente, es difícil que sepa si hay aumento de la temperatura y el calor ahí, pero asumimos que sí. Vemos eritematosis, ¿sí? Vemos inflamación, asumimos que hay calor y aumenta la temperatura, ¿sí? Vemos todos signos inflamatorios que pueden hacer pensar que eso está infectado. Efectivamente. Y tenemos un orificio que nosotros por detrás sabemos que comunica con el interior. ¿Qué gérmenes cubrirían si tuvieran que elegir un diabético sobre los gérmenes que pueden vivir principalmente con positivos? ¿Solo harían vancomicina? No, daría un tratamiento antibiótico de amplio espectro hasta que pueda cultivar un germen específico y focalizar ese tratamiento. Bien. Nomás este paciente, Juanito, evolucionó bien. Queremos traer ese análisis donde está la foto de la cirugía, porque no sé si todos lo vieron. Bueno, acá hay un abordaje distinto a lo que hicimos en el anterior. Acá tenemos ya la cosa posterior, ¿no? Entonces fuimos todo hospital y sacamos la película. ¿A qué vamos a hacer el paciente? Para que se haga ¿cómo se llama? Esta abordaje. Ustedes, ¿qué pensarían? ¿En qué posición puede estar? Fuerte, fuerte. Bien, de cúbito ventral o boca abajo. Bien. Por lo tanto, ¿qué zona estás viendo ahí en esa cirugía? ¿Cuál? Bueno, todo este es el área occipital. Bien. Ahora, en que ellos saben que está boca abajo y que estás viendo la zona occipital, porque no siempre lo pueden llegar a saber, entonces ahora puedes describir la cirugía. Muy bien, entonces esto que se ve acá es la boca entrada y la comunicación siguiente. Entonces es el trayecto que comunica el exterior con el interior. Y se llega a ver ahí. ¿Sí? Y lo que hay que hacer es resecar eso, para interrumpir la comunicación para que no vuelva a generar una infección. Ustedes ven dos planos de un trayecto, ven el hueso, obviamente se rebatió la piel, pero ven el punto de entrada en la tabla externa del hueso y después ven la parte craneotomizada, donde se ve la dura madre, y se ve que ese trayecto sigue un poquitito hacia abajo, es un trayecto descendente, eso se ve en la resonancia. ¿Sí? Y obviamente que después es intradural que no lo están viendo porque todavía no se ve hasta la dura madre. ¿Sí? Intradural no sabemos hacia dónde va ese tubo, ese trayecto. Bien, bueno, acá se ve más. ¿Sí? Porque se ve la dura madre, acá en este momento se bajó, tiene los abscesos, y acá se ve bien todo el trayecto que comunicaba el exterior con el interior. Todo esto se ve presente. ¿Y qué se ve por debajo de la dura madre? Mostrárselo ahí. No le diga, pero mostrárselo ahí. Cerebelo. ¿Sí? ¿Por qué lo reconocen como cerebelo? Primero por la posición que tenía el paciente y después porque tiene las folias cerebrosas. ¿Sí? Que es algo muy patognomónico diferencia de la corteza cerebral. Muchos de ustedes ya entraron a la cirugía si pudieron ver un cerebro realmente cómo se ve. ¿Sí? Se ven las circunvoluciones a diferencia de las folias cerebrosas en ese caso. Bueno, esta patología es muy grave si se infecta. ¿Sí? De hecho, este paciente tuvo una mala evolución. ¿Por qué tuvo una mala evolución? El paciente, bueno, no, ya murió. Eso sí es una mala evolución, coincido con vos. Pero ¿de qué murió? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las complicaciones que llevan a la muerte de este paciente? ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener este paciente por cuales puede llevar a la muerte? No lo digas, vos así lo decís. Sepsis, porque es un proceso infeccioso, muy bien, estuvimos charlando de eso cuando hablamos de absceso, ¿qué más? Tromoflebitis, está bien, está perfecto, puede haber una trombosis del seno lateral superior que lleva a una hipertensión endocrinal y se puede morir de hipertensión, ¿qué más? Estamos cerca del tronco. Estamos cerca del tronco, puede haber una infección per se del tronco, ¿qué más? ¿Puede ser hidrocefalia? Sí, también, porque estamos. Por lo que charlamos nosotros recién, porque es una lesión ocupante y puede ser una hidrocefalia aguda, y yo no lo percaté. Entonces no hice una tomografía postoperatoria y resulta que es una hidrocefalia aguda y el paciente se murió con una hipertensión endocraniana. O puede hacer una hidrocefalia que no sea obstructiva, porque yo evacué toda esa colección, pero como es una infecciosa, puede ser una hidrocefalia comunicante. Y tampoco lo percaté, porque el paciente estaba intubado. ¿Pero qué pasó con su frecuencia cardíaca? Ya, tuyo. Ya, yo paciente intubado lo tengo monitorizado. Entonces empecé a ver que tenía hipertensión arterial y que tenía bradicardia. ¿Qué sospecho en ese momento yo? Tuyo. Entonces, ¿qué examen complementario le hago para descartar qué cosa? ¿Cómo? Así o sí. Para descartar qué. Fuerte. Hidrocefalia. Para eso yo tuve que haber visto al paciente, ver que tiene una triada de Cushing, ver la bradicardia y la hipertensión arterial, pensar que es un proceso infeccioso y que puede generar hidrocefalia, hacer una tomografía y una vez que hice una tomografía encontré hidrocefalia. ¿Y qué hice con la hidrocefalia? La traté. Muy bien. Ahora les voy a preguntar yo que les di la clase. ¿Cómo la traté? Si es comunicante con una irrigación externa. Perfecto. Y si no es comunicante, también con la irrigación externa de ese paciente que está infectado. Porque ¿cuándo colocábamos drenaje ventricular al exterior? Cuando había infección o cuando había hemorragia. Y en este paciente hay infección. Pero estos estudios serían todos antiatología, digamos. No, se está hablando de que se murió después de la cirugía. En el postoperatorio. Estamos pensando que en ese postoperatorio se puede haber muerto de hidrocefalia aguda. ¿Sí? En el preoperatorio no había, no me acuerdo si era que tenía dilatación ventricular o no, pero se supone que no trataste de hidrocefalia porque no era específicamente. Pero ven como una cosa los va llevando a la otra, ¿sí? No le hacemos tomografía a todos los postoperatorios. Pero si el postoperatorio empieza con una triada de Cushing, yo voy a sospechar que tiene hipertensión endocraniana, voy a saber que puede hacer hidrocefalia porque es una patología infecciosa y le voy a pedir una tomografía. Y hacer una tomografía y ponerle un drenaje o punzarlo le puede salvar la vida a este paciente. ¿De qué se murió este paciente al final? Este paciente, no recuerdo cuál bien cómo fue. Séptico. ¿Sí? Con tratamiento antibiótico empírico amplio espectro, igual a infección lateral corte se terminó muy bien.
Bien.